Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de fortalecimiento para prestadores de servicios turísticos. Mi nombre es Augusto Moigide, soy coordinador de Massimo & Partners de este programa. Con esta reunión damos comienzo a una serie de capacitaciones y talleres que son parte del programa de fortalecimiento para prestadores de servicios turísticos, que es una iniciativa del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, y especialmente agradecemos al ministro Sebastián Slovayen por la iniciativa, del Comité Iberá, y especialmente agradecemos al senador Sergio Flinta, el presidente del Comité Iberá, y a todo su equipo, con quienes venimos trabajando codo a codo en el desarrollo de este programa de manera muy entusiasta. Agradecemos también al Consejo Federal de Inversiones y a la Cámara de Turismo de Corrientes por su apoyo para poder desarrollar esta participación activa. Bueno, con este programa damos comienzo a una serie de jornadas que buscan, como el nombre lo indica, el fortalecimiento de los prestadores turísticos de Corrientes, haciendo eje en el Comité Iberá. Esta iniciativa la lleva adelante Massimo & Partners, ¿no?, que es una consultora internacional especializada en el desarrollo de emprendimientos e iniciativas de turismo y hospitalidad en el mundo. En estos momentos se está desarrollando iniciativas en Europa y en Latinoamérica, y tiene mucha experiencia en Argentina en particular, donde ha llevado iniciativas de éxito en distintas provincias desde hace más de 30 años, lideradas por Massimo Ianni, que es el director, y que hoy contamos con su presencia, ¿no? Así que esta jornada, donde vamos a dedicarla a tendencias actuales de la demanda de turismo naturaleza, se continúa con una jornada el próximo martes de calidad de servicio para prestadores turísticos, luego una semana después otra jornada sobre certificaciones en turismo sustentable para prestadores turísticos, y finalmente una jornada cómo postularnos a certificaciones de calidad o turismo sustentable a través de la autoevaluación de nuestro servicio, que apunta a compartir conocimientos y prácticas para mejorar la oferta turística y detectar las oportunidades que tenemos en este contexto. En este sentido, este módulo entonces lo vamos a dedicar a conocer las tendencias actuales de la demanda de turismo naturaleza. Así le damos la bienvenida a este módulo 1. En este encuentro voy a entrevistar a través de una serie de preguntas a Maíta Barrenechea y a Massimo Ianni, luego de lo cual vamos a abrir un espacio de intercambio a preguntas. Si ustedes tienen preguntas, les pedimos que por favor las hagan a través del chat que tiene la plataforma. Y aprovecho la oportunidad para pedirles que mantengan silenciado el micrófono de manera tal de que transcurra fluidamente el encuentro. Va a haber oportunidad para hacer intercambios. Si alguno se queda con alguna pregunta, al final le vamos a dar un mail y una ficha de inscripción para entrar en contacto, de manera tal de poder responderle en forma personalizada. Les pedimos entonces que mantengan apagados los micrófonos. Bueno, luego de la entrevista tendremos oportunidades, como le dije, de hacer una serie de preguntas y respuestas y un recuento de los conceptos principales que vamos a ver en este encuentro, un resumen, a modo de resumen. Les presento entonces a Maíta Barrenechea, que tiene una larga trayectoria en turismo receptivo en la Argentina, es pionera, y ha fundado su empresa MAI 10 en 1982, y tiene un gran desarrollo, y ya hace más de un año que es la presidente de Destino Argentina. Está enamorada de Esteros de Liberá y de la provincia de Corrientes, y lo que puede ofrecer como destino turístico para los turistas nacionales y extranjeros, y tiene gran experiencia al respecto. Así que vamos a aprovechar su conocimiento de la demanda
para compartir ciertas características que es importante tener en cuenta. Y también contamos con la presencia, como les dije, de Massimo Ianni, que es italiano, pero hace más de 30 años que está relacionado con la Argentina y ha desarrollado una serie de emprendimientos de éxito en el mundo, de los cuales voy a mencionar la inauguración del Armani Hotel en la torre más alta del mundo en Dubái, y en Argentina fue el director que inauguró el Park Hyatt Buenos Aires, también el Faena Hotel and Universe y The Vines en Mendoza, y una serie de proyectos exitosos en varias provincias de Argentina. Así que bienvenidos Máximo, bienvenidos Maíta, un placer y muchas gracias por su generosidad de compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Yo quiero agradecerte, Augusto, y a Máximo y a todos los correntinos presentes, poder compartir este momento con ustedes. Como bien dijiste, admiro y quiero a la provincia de Corrientes desde hace, 50 años, desde primer visita. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es, Máximo, ¿cuáles son las tendencias que se rescatan en el turismo actualmente, que son importantes tener en cuenta? Muy bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Para mí ya es casi noche, le estoy hablando justamente desde Italia, de la ciudad de Parma. Un placer y un agradecimiento, antes que nada, a Maíta, a gran profesional en esta oportunidad, nuevamente compañera en esta charla, y bueno, a todos mis colegas encabezados por Augusto que nos ayudan en esta organización. Quiero agradecer también a la provincia porque recuerdo en una forma muy, muy presente mi viaje que ha, digamos, un poco disparado toda esta iniciativa, donde realmente, lo digo porque fue así, conocí por la primera vez Siberá, que me quedé sumamente impresionado, habiendo tenido el privilegio de viajar en muchas partes del mundo. Me pareció, y conociendo mucho la Argentina, me pareció sin duda un destino con características únicas y especiales. Y para ir contestando esta primera pregunta, creo que cada evento de lo cual estamos saliendo, posiblemente en Argentina todavía falta un poco, acá en Europa le vemos un poquito más ya la luz al final del túnel, de cada evento tan disruptivo, evidentemente hay aprendizaje y hay novedades que se crean, ¿sí? Yo creo que sin duda, y eso es la fortaleza justamente del destino de ustedes, la palabra naturaleza es la que encabeza sin lugar a duda la nueva tendencia. Naturaleza en su mínima expresión. Recién entrevisté una candidata para un proyecto que estamos hablando aquí y me habló durante 15 minutos de su macetita con hierbas y tomatitos que tiene en la cocina, porque se empezó a dedicar a eso durante el COVID, y después la naturaleza en un sentido muchísimo más amplio, muchísimo más impresionante, como la que pueden tener ustedes en la provincia. Entonces yo creo que la naturaleza y entender la naturaleza con una actividad mucho más activa, con una actividad mucho más participativa, es sin lugar a duda la tendencia número uno. La tendencia número dos, sin duda, también darse cuenta que hay que cuidarla esa naturaleza, ¿sí? Hace muy poco volví a Florencia, donde tengo un departamento, y recuerdo que la última vez había sido hace 2 años, y recuerdo perfectamente haber entrado en una tienda donde la señora, que maneja una tienda muy interesante de productos gourmet, se quejaba abiertamente de la cantidad exagerada de extranjeros que estaban en Florencia. Esta vez la misma señora, 2 años después, me dijo así con mucha pasión a la italiana: ay, por suerte que volvieron los americanos, ¿sí? Así que cuando digo cuidar la naturaleza es cuidar el medio ambiente, saberlo realmente respetar, y no solamente desde el punto de vista de la naturaleza en sí. Florencia es una ciudad, es un museo al aire libre, ¿no? Respetar el entorno. Entonces eso también seguramente también es otro punto clave de esa tendencia. Y por último, hay mucha tendencia, pero creo que por último también es la importancia de crear un propósito con el viaje. Posiblemente hemos hecho mucho viaje en lo cual teníamos que hacer el tic, hecho, pero no sé si realmente teníamos tanto interés a entender lo que había atrás, ¿no? A entender el mensaje que había atrás. Y por eso estamos viendo una cantidad increíble de viajes que se están generando
basado en un verdadero propósito, ¿no? Y creo que eso es una tendencia importante, ya un turismo cada vez menos pasivo, un turismo mucho más activo, con una necesidad y voluntad de contribución gracias al turismo a las realidades locales que se van visitando, ¿sí? Después, y creo que eso está pasando en la Argentina, otra tendencia es el hecho de viajar por las limitaciones que tuvimos más cerca, ¿no? Entonces, bueno, hablaba justamente como los países europeos, hasta los ciudadanos mismos se han solidarizado con los prestatarios de servicio y mucha gente se ha quedado en Europa esencialmente para ir manejando una sola frontera en auto, y creo que eso está pasando también en Argentina, y sin duda Iberá tiene un potencial enorme porque entre los destinos argentinos es, hasta para los argentinos, posiblemente el menos conocido, ¿no? Entonces esa tendencia de valorar más lo que tenemos cerca sin la necesidad de subirse a un avión, posiblemente ir mucho más lejos, ¿no? Muchas gracias, Máximo. Mayita, ¿qué tendencias se acentuaron en la pandemia? Porque, bueno, hay tendencias que vienen de antes, pero este fenómeno de la pandemia nos afectó a todos en la vida cotidiana y al sector nuestro del turismo y la hospitalidad más, ¿no? Y acentuó algunas tendencias. Bueno, todo lo que dijo Máximo en realidad se acentuó, ¿no? Lo de la naturaleza es fundamental, o sea, hay un querer estar al aire libre, de disfrutar del aire libre, de las actividades al aire libre, pero para sumar algo distinto, tal vez, o para sumar a eso, diría que también la digitalización, ¿no? Fue una cosa que hizo un salto enorme, que ya venía haciendo, pero se aceleró con la pandemia, ¿no? Y lo que dijo Máximo, referente un poco a la sustentabilidad, al defender y proteger nuestro patrimonio natural, cultural y social. Y diría también que además de los viajes de cercanía, o de proximidad, regionales y nacionales, el querer viajar más lento, más profundo, por tiempo más largo, a pesar de que los viajes nacionales y regionales son medio como escapadas, ¿no? de corto plazo, la tendencia hacia el viaje internacional, cuando se animen a tomar el viaje largo y llegar hasta Argentina, creo que se van a querer quedar más tiempo y a poder aprovecharlo. Y tratar de viajar menos en avión, domésticamente, más en auto o por medios propios. Y otra tendencia más que creo que se profundizó con la pandemia son los viajes experienciales, ¿no? El querer bueno, Máximo lo dijo también un poco, ¿no? Pero basándose en las emociones que generan los viajes y tratar de formar recuerdos imborrables con esos viajes y conectarse y interactuar con las comunidades locales que se visitan. Creo que también los viajes gastronómicos y culturales, los viajes familiares, los viajes multigeneracionales y celebratorios de una ocasión para la familia, y tal vez la flexibilidad, la necesidad de que las tarifas sean flexibles, que las cancelaciones no se cobren, que sean sin gastos de cancelación. Y se me ocurre una cosa más, el workstation, ¿no? Los famosos nómades digitales, que ahora viajan y se quedan y trabajan desde allí, y esto fue provocado a partir del crecimiento del trabajo remoto. Bueno, es un poco resumido. Excelente, esa última característica que da lugar a estadías prolongadas. ¿Qué buscan los turistas en destinos que tienen un componente fuerte de turismo naturaleza, como es Esteros de Liberá, como eje de convocatoria del turismo nacional e internacional para la provincia de Corrientes? ¿Qué buscan ahí, Mayita? Que de acuerdo a tu experiencia, que hace tantos años que vos ofreces el destino? Yo creo que buscan visitar destinos únicos e inexplorados, ¿no? Donde se pueda disfrutar mucho del entorno, del ocio, de la práctica de actividades vinculadas con la naturaleza del destino y de su preservación. Esto naturalmente está ligado al turismo sostenible, ¿no? Que promueve la conservación del medio ambiente y propicia la inclusión activa de bajo impacto, ambientalmente responsable y socioeconómicamente benéfica para las poblaciones locales. Pero creo que en el Iberá, que es la observación de la flora y fauna, la aventura, bueno, no en el Iberá, pero en la naturaleza en general, el senderismo, el montañismo. Creo que el turista viaja a pequeñas comunidades, por lo general rurales, con la finalidad de conocer el estilo de vida y la cultura de ese lugar. Y también un poco el turismo de bienestar, de wellness, ¿no? De lo que llaman wellness. Creo que el turismo natural sentó las bases para el desarrollo de otros turismos, tipos de turismos que
que están atados un poco a la naturaleza, como el agroturismo y el ecoturismo, ¿no? Y también el turismo aventura, o lo que llaman turismo salvaje. Todo eso está un poco interconectado, donde los turistas visitan áreas preservadas como parques nacionales o reservas y quieren proteger esos espacios naturales. Y el turismo aventura abarca todo, por supuesto, lo que exige un poco más de esfuerzo, actividad física, y que puede ser desde en los esteros de Liberá podría ser las travesías en kayak, o mismo el acampe, ¿no? El acampar y el nadar con los caballos, y las canoas con los botadores. Todo eso pasa a ser un poco una mezcla de naturaleza y aventura. ¿Cuáles son las necesidades, expectativas y deseos de los turistas, Máximo? Sí, yo creo que sumando lo que menciona Maíta, creo que la necesidad es una búsqueda de autenticidad también, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a todo, así con nuestros celulares, con San Google, como lo llamo yo, que te explica todo y que te saca un poco también la magia, ¿no? Entonces llegás y la verdad que posiblemente comparado con hace 10 años atrás, el 90% de la historia ya te la contaron, ¿sí? Entonces hay que vivirla, pero vivirla en una forma auténtica, ¿sí? Yo soy un gran defensor y voy a contar la anécdota que, bueno, que mi colega que me conocen del Hyatt la saben. Cuando llegué pregunté qué comían los argentinos y dije que íbamos a servir el té de la tarde con dulce de leche. Todos me miraron diciendo, ¿cómo el Park Hyatt va a servir el dulce de leche? Bueno, ¿por qué no queremos ser auténticos? ¿Por qué tenemos que constantemente simular lo que se hace afuera? Hoy en día lo que se hace afuera se encuentra en todos lados. El mundo, por lo menos yo lo veo, ya que tengo el privilegio de viajar muchísimo, está pintado del mismo color, ¿sí? Hay una cadena que detesto profundamente, que no voy a mencionar, que sirve de café en todo el mundo, que de café solamente tienen nombre, ¿sí? Y entonces me parece que cuando llega a un destino, la autenticidad, que evidentemente sale de la naturaleza, porque lo más auténtico es justamente la naturaleza autóctona, ¿sí? Hay animales y hay fauna y flora que son específicamente del lugar. Entonces yo creo que esa autenticidad es sumamente importante en toda su forma de ser, ¿sí? Sea la gastronomía, sean los vinos, sea las excursiones, sea la interacción con los colaboradores locales. Y el otro tema que creo que es importante es un contributo, ¿no? Un viaje que más allá que posiblemente yo no puedo solo con mi aporte cambiar el mundo o tener una vocación de hacer grandes cosas, pero sentir que haya, como decía antes, un propósito, ¿no? Entonces, un contributo. Entonces, me parece que buscar el sentido, ¿no? Se habla mucho de una regeneración personal, ¿no? De volver con un viaje. Antes se hablaba de haber vivido una experiencia, pero una experiencia no te puede cambiar. ¿Te puede cambiar o no? ¿Sí? Si hablamos posiblemente de vivir un ritual, de vivir algo más transformador, me parece que eso es algo que se está buscando hoy en día, para llevárselo ya como un patrimonio propio, ¿sí? Entonces, un sentido de haberle dado una razón a ese viaje me parece que es un elemento muy importante que el turista busca hoy en día. Muchas gracias. Maíta, ¿qué comportamientos se observan en la demanda turística? Ya adentrándonos un poco más en la línea de lo que nos están contando, que es bueno tener en cuenta en destinos como Esteros de Liberá, ¿no? Con fuerte componente en turismo naturaleza. Y creo que hay que ser creativos, ¿no? Porque los usuarios exigen vivencias novedosas, sorprendentes, emocionantes, buscan productos y servicios cada vez más únicos y exclusivos, experiencias únicas y exclusivas que generen recuerdos duraderos. Entonces, para eso, creo que tenemos que aprovechar lo que tiene los esteros de Liberá y cualquier destino secundario, ¿no? Por ejemplo, creo que se aplica mucho el concepto del slow travel, donde el traslado es parte de la experiencia. Llegar a los esteros no es fácil, digamos, el acceso no es el más simple, ¿no? Entonces aprovechar eso y buscarle la forma para que el traslado hacia los esteros sea una experiencia en sí misma. En inglés dicen que el journey is the destination, ¿no? Que el viaje es el destino. Entonces aquí se podría aplicar eso. También pensaba en que vivir la cultura, las tradiciones y las costumbres del lugar, y aprovechar esa cultura tan fuerte correntina que pocas provincias del país tienen una tan fuerte. Y creo que eso es un plus muy grande que tiene Corrientes. Además de que el correntino tiene una personalidad muy linda, muy afable, muy alegre, y eso en el tema hospitalario es importantísimo.
Y por eso creo que hay que interactuar más con las comunidades locales, lograr eso que está haciendo Corrientes, pero profundizarlo cada vez más. Aprovechar la naturaleza al máximo, esa biodiversidad que tiene los esteros de Liberá, por supuesto que es única, y el poder adentrarse en los esteros es el paralelo a vivir la sabana africana. Aprovechar esos animales únicos, nativos, que tiene Sudamérica y que tiene Corrientes y los esteros en particular, es el equivalente para el que ya vio el león y el tigre, perdón, y el elefante o los Big Five, como dicen en África. Bueno, ver estos animales que solo se encuentran en nuestro continente es algo muy especial para cualquier amante de la naturaleza. Así que aprovechar todo eso. Y la cocina, por supuesto. Totalmente. Como decía Máximo, los turistas no van a ir a los esteros de Liberá o a Corrientes a comer pizza. No. Tienen que comer comida correntina bien hecha, que lo saben hacer también. Aprovechando, Máximo, que sos italiano y en tu experiencia personal y generalizarlo un poco, ¿qué le llama la atención a un turista extranjero, ¿no? Sí. ¿Qué te llamó la atención y un poco qué te imaginás vos, que como dijiste, tuviste la oportunidad de viajar, que a vos te llamó la atención que son oportunidades para esteros de Liberá? Sí. Solamente una pequeña nota sobre lo que recién dice Maíta, creo que es muy importante. Hemos estado, bueno, obligados por circunstancia, alguno más que alguno menos, pero bueno, yo tuve 6 meses, otros sé que tuvieron más de 6 meses, digamos, atado a una silla más o menos frente a una pantalla. Y creo que hemos aprendido también a relajarnos un poco en cuanto a los tiempos, ¿no? Entonces me parece que justamente los destinos de la naturaleza ofrecen eso, ¿sí? Porque en definitiva es mucho más contemplativo, que hay un descubrimiento, pero pasa un momento donde es más una contemplación. Y eso va atado a la respuesta a tu pregunta, porque yo siempre cuento, bueno, mi primer viaje cuando llegué a Buenos Aires fue a la Patagonia, y la verdad que me encantó, pero bueno, estudié en Suiza, entonces de vez en cuando decía, bueno, esto es como la Suiza muy, muy grande, ¿no? Pero de repente, yendo, por ejemplo, a los esteros de Liberá, bueno, no hay otro lugar. Sí, África, cuando hice un safari, con otro tipo de animales, con otro tipo de entorno. Entonces yo creo que lo que es impactante en general en la Argentina, que he tenido el privilegio y la oportunidad de conocer muy, muy bien, son los espacios, que para un europeo son absolutamente increíbles, ¿sí? Lo que posiblemente alguien que tiene una casa de campo corresponde posiblemente a un barrio en una pequeña ciudad europea. Entonces los espacios son importantes. Cuando hay naturaleza en fauna, en flora, siempre es mucha, ¿sí? Cuando estuve en los esteros, tengo todavía el video acá, y estuve justamente con el senador Flinta en su auto, y pasó una manada que no sé cuánto eran, pero eran tantos animales que yo no había visto nunca, pero la fuerza era justamente ver que no era el show, no fui a Disneylandia, ¿sí? Esos gauchos estaban trabajando para mover el ganado de un lugar a otro, y bueno, tenía que tener la paciencia de esperar. Y eso es lo interesante, ¿no? Entender que para un turista posiblemente, hay muchos turistas que pueden ir a la Argentina que creen que posiblemente el huevo no sé de dónde sale, ¿sí? De ver hasta una gallina podría pasar a ser un tema de descubrimiento. Descubrimiento contemplativo, porque creo que justamente aprender a disfrutar del tiempo y de la magnitud del tiempo, ¿no? Hay cosas muy grandes en la Argentina, como las cataratas, como los glaciares, pero personalmente cuando me encontré finalmente, cosa que no había hecho nunca en mi vida, solo en mi canoa con el caballo que la tiraba, y empecé a aprender a escuchar la forma de cómo el caballo estaba respirando, que me dio de entender cuando tocaba con los pies, con la pata, y cuando no tocaba con la pata, y lo entendí, me pareció una cosa muy, muy única, más allá de la fuerza, evidentemente, del entorno. Y esa cosa, de nuevo, posiblemente de todas las imágenes que tengo, ese ruido que provocaba el caballo nadando, bueno, es un elemento muy, muy fuerte. Creo que es muy importante entender, y a veces sé que cuesta mucho, ¿no? Y yo lo hablo porque siempre cuento la historia. Cuando estoy acá en Italia, un taxista que me habla mucho me da un poco de bronca, y cuando estoy en Buenos Aires me encantan todas las historias que cuentan, ¿sí? Cuando uno es nativo de un lugar, muchas veces no se da cuenta de la importancia de las pequeñas cosas cotidianas que hacen a la esencia del lugar. Y eso es justamente lo que no hay que perder, ¿sí? Porque de nuevo, muy honestamente, si yo estoy en Corrientes, si alguien me quiere hacer creer que puedo comer un buen sushi, lo lamento, no lo voy a creer, ¿sí? No solamente porque tuve el privilegio de comer sushi en Japón, ¿sí? Y segundo, porque la verdad que no fui hasta ahí para comer sushi, o la pizza o lo que fuese.
Y eso aplica a todo, ¿sí? El folclore, la música, y hay que ser muy orgulloso de las cosas que justamente Maite lo dijo, ¿no? Me parece que es una provincia que tiene un heritage, ¿no? Una riqueza muy, muy, muy grande, que para nosotros, por ejemplo, como europeos, lamentablemente son las cosas que estamos perdiendo. Estoy acá haciendo un proyecto en el cual estamos hablando de rescatar cosas que ya no se hacen, ¿sí? Es muy difícil encontrar al artesano, en Argentina hay artesanos, ¿sí? Entonces me parece que darle valor, y eso parte primero y que nada, que la gente del lugar se sienta muy orgullosa de eso, eso se transmite al turista. Entonces, ¿qué busca? Se busca llevarte algo que sea único y que no sea repetible, ¿sí? Que sea realmente como el valor digamos, me parece que asociar los rituales, las experiencias con un bien muy, muy valioso, ¿sí? Que puede influenciar a las personas. Maíta, en esa línea, en especial que buscan los turistas que tienen alto poder adquisitivo y que pueden dar rienda suelta a sus gustos, deseos y expectativas, ¿no? Para un destino de Esteros de Liberá con eje en turismo naturaleza, ¿no? Que cuando van turistas con alto poder adquisitivo, ¿qué los asombra, ¿no? ¿Qué buscan? Bueno, la belleza natural es lo primero que ven, ¿no? Así que se sorprenden con eso inevitablemente. Pero siempre buscan la personalización, ¿no? Que los viajes sean realmente a medida de sus gustos y sus expectativas, diseñados por expertos en base a sus pasiones. Que quiere decir lo que los moviliza, lo que los emociona, su propósito de vida, como decía Máximo, y vivencias que los sorprendan y que sean como irrepetibles. Creo que buscan lo que es único, la unicidad, experiencias nuevas, únicas, auténticas, significativas y memorables, compartidas con familia y con amigos, inmersivas, participativas y personalizadas, como dije, y no convencionales, y que generan recuerdos e historias imborrables para compartir. Y creo que el desafío es que sean genuinamente únicas e inigualables, que sean, como dijo Máximo, que transformadoras, que los ayuden en su crecimiento personal, que los ayuden a reflexionar, a aprender, a crecer como individuos, que los desafíen. Creo que todo está muy en los detalles. También aprecian mucho la privacidad, el tratamiento especial, la flexibilidad. Ellos quieren poder cambiar de idea, por más que el itinerario haya sido marcado y de alguna manera se van a despertar con ganas de otra cosa y hay que ser totalmente flexibles en todo momento. Por supuesto que buscan calidad y que creo que la sustentabilidad y la sostenibilidad ya pasaron a ser algo que se da por añadido, ¿no? Eligen actividades, proveedores, alojamientos, etcétera, desde productos orgánicos y de estación y empleo local y que el pago sea justo, plásticos de único uso, etcétera, que minimicen el impacto de su presencia, ¿no? Son más conscientes y responsables, creo, que el general de los turistas, y por eso son más respetuosos, y por eso creo que se transforman, al tener tanto poder adquisitivo, en grandes filántropos también. Por eso creo que quieren apoyar e interactuar con las comunidades locales que visitan y apoyar a la conservación de las especies nativas y también a marcas que prioricen la diversidad y la inclusión y la cocina local, por ejemplo, de la huerta al plato, la simplicidad, la calidad de los ingredientes, todo eso, ¿no? La cultura local, que las actividades sean al aire libre y que busquen reflejar un poco sus hobbies, pero que al mismo tiempo lo saquen de su zona de confort, ¿no? Que siempre busquemos sorprenderlos, que no siempre vayamos por el camino obvio, que por supuesto que Iberá tiene tanto para ofrecer, pero de muchas maneras se lo puede sorprender. Ahí lo de que decía Máximo de la autenticidad y que queríamos nombrar un poco al gaucho correntino, ¿no? El mencho correntino es un ser único e irrepetible, y eso no lo van a encontrar en otro lado. Empezando por sus costumbres, pensando que Corrientes es una provincia ganadera y que el caballo es una tradición, y que hasta su vestimenta, o sea, yo creo que hay que aprovechar eso, ¿no? El colorido de la vestimenta, y saber que el gaucho correntino, desde la boina y los colores y por qué los usa, y todas sus tradiciones son interesantes, y que hay que aprovecharlas, ¿no? Cualquier visita a cualquier lugar, que eso hasta se venda, que hasta eso se ofrezca. El chamamé, piensen que el chamamé, la música de Corrientes, que también es tan alegre y que muestra hasta el grito del zapucay, ¿no? del gaucho, bueno, pero el chamamé ha sido reconocido por la UNESCO como un patrimonio inmaterial.
¿no? Entonces, y único de la Argentina, ¿no? Pensemos que eso vale muchísimo, entonces hay que disfrutar del chamamé y mostrarlo con orgullo, como decía Máximo. Bueno, y puedo seguir y seguir, pero creo que es un poco refiné. No, Y yo genial. me permito de agregar, Augusto, un tema más que es increíble como las personas que más alto poder adquisitivo tienen, lamentablemente por su vida están muy alejadas en hacer cosas con sus propias manos. ¿Sí? El volver a producir algo. Y doy un ejemplo, tenemos un hotel que gerenciamos acá en Italia con un lago y a partir del tercer día, cuando vuelven al atardecer, le montamos un atril y ellos pintan en la isla que está en el medio del lago. Les aseguro que algunas cositas son bastante horribles, ¿no? Pero como lo hicieron ellos, ¿sí? Es su interpretación de la visión. Entonces tenemos todo armadito para que una vez que terminan, se lo ponemos en un tubo de cartón, se lo mandamos a su casa, etc. Y esa obra de arte, que para algunos definitivamente, si la llevamos a algún museo, no lo sería, pero eso es haber vuelto a hacer. Y he visto, y lo he visto en Mendoza cuando hicimos el proyecto de Vines que Augusto mencionaba antes, lo he visto en otros lugares, es increíble cómo las personas necesitan hoy en día volver a utilizar sus propias manos. Entonces, una mínima clase de cocina para poder explicar una receta tradicional se convierte en una experiencia de la cual, más que de acordarse del plato, van a acordarse de cómo se ensuciaron la mano para producir el resultado final. Entonces, no subestimen eso. Nosotros manejamos una estancia, bueno, el caballo se lo ensilla a la gente, ¿sí? Porque una persona que vive en Nueva York, para ensillarse caballo, tiene un poco de dificultades, ¿sí? Entonces, hay alguien que tiene que facilitar el proceso, pero el hecho de hacerlo es lo que realmente genera el valor del recuerdo, ¿no? Perdón, Augusto, que te interrumpí. No, al contrario, súper interesante. Bueno, estas cosas que son únicas, involucrarlos a los turistas, una clave. El desafío es cómo brindar esos servicios con calidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o qué aspectos crees, Máximo, que habría que tener en cuenta para brindar estos servicios con una calidad, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos el privilegio de trabajar posiblemente en el sector más hermoso porque, bueno, nuestra vocación en turismo, en hotelería, es complacer a las personas y hacerle vivir justamente esa experiencia inolvidable. Esto, lamentablemente, conlleva muchas veces el hecho que, porque yo escucho mucha gente, no, yo he viajado mucho, entonces decidí de abrir un hotel. Yo cocino muy bien, me encanta ir al restaurante, entonces decidí de abrir un restaurante, ¿sí? Cosa que y para mí me gusta mucho la salud, pero no se me ocurriría realmente de pasar a ser cirujano porque sería un poco peligroso, ¿no? Entonces el hecho, como yo digo siempre, que no podemos matar a nadie, no nos autoriza a hacer las cosas de una forma improvisada. Entonces me parece que por un lado hay una espontaneidad sumamente necesaria porque parte de esa calidez que nuestro sector tiene que proponer como fortaleza principal. Y atrás de esto debe haber una máquina, y cuando digo máquina, para pensar en un motor, en el cual tenemos que sentarnos y pensar en los procesos, sentarnos y pensar quién hace qué cosa, sentarnos y pensar cómo subdividir la responsabilidad y formar a las personas. Porque somos todavía un sector, y lo digo a nivel global, de lo cual me hago también cargo, porque también somos actores, ¿sí? Porque somos un sector en el cual, para poder ser un botón en un hotel, bueno, un chico joven que pueda levantar una maleta, ya está. ¿Cuánto más hay atrás de ese trabajo? Que justamente debería contribuir a la calidad del servicio, porque esta persona debería poder hablar los idiomas, debería poder contestar un montón de preguntas. Yo he estado en hoteles en los cuales hay un pobre camarero que a quien le preguntas dónde queda el baño y no lo sabe porque su primer día nadie se lo dijo, ¿sí? Entonces es una cosa muy sencilla, pero de ahí empieza todo, ¿sí? Empiezo a llegar a un destino, seguramente, comentaba Maíta, el journey, el viaje complejo es parte de la experiencia. Si el auto está sucio, ¿sí? Si el señor fuma el cigarrillo, si me pone la música demasiado fuerte o si de repente no está vestido como tiene que estar vestido, todo eso contribuye. Hay muchísima señal en lo que nosotros hacemos y en el mundo del turismo y más específicamente en la hospitalidad. Recuérdense que somos los únicos a tener los clientes con nosotros 24 horas al día, ¿sí? Ningún otro, un hospital, lamentablemente, pero no es para pasarla bien, ¿sí? El resto, cualquier interacción comercial con un cliente son interacciones muy cortas, mucho más cortas. Un restaurante, un par de horas, una tienda, 20 minutos, 10 minutos. Nosotros en la hotelería y el turismo, cuando nos hacemos cargo de un viaje, son 24 horas al día.
Entonces estamos mandando, pero cada segundo, mensaje de calidad o de no calidad. ¿Cuántas veces un viaje en un destino espectacular está lamentablemente, digamos, destrozado o arruinado por cosas que no tienen que ver con el destino en sí, sino por el servicio que se ha recibido, ¿sí? Entonces me parece que, para contestar la pregunta, hay mantener el elemento humano, que creo que es lo más fuerte, lo más valioso, y justamente porque es lo auténtico local, pero atrás tiene que haber una organización, atrás tiene que haber una organización. Y pasar el tiempo, en lugar de salir a la cancha, yo tengo siempre un paralelismo con lo que ganan la medalla de oro, ¿sí? Se entrenan 4 años para ganar la medalla de oro y corren 9 segundos, ¿sí? Pero se estuve entrenando 4 años, ¿sí? Nosotros nunca nos entrenamos y todos los días estamos intentando de ganar medalla de oro. No la ganamos la medalla porque nos falta el entrenamiento, ¿sí? Entonces hay que sentarse, invertir tiempo en organizarse, invertir tiempo en capacitarse o capacitar a nuestra gente, entender justamente cuáles son los momentos, cuál es la sorpresa más grande de un servicio de calidad, cuando intuimos antes que el cliente nos lo pregunte, cuando podemos reconocer que el huésped va a querer tal cosa, eso es calidad, ¿sí? La calidad material está totalmente hoy en día, no tiene más valor, ¿sí? Yo sigo viendo hoteles que ponen que tienen internet. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, gracias a Dios que hay internet, porque hoy en día el internet es como respirar, ¿sí? Entonces no me pongas que tenés internet, porque la verdad que me parece que es una cosa que tiene que estar, pero la calidad es justamente todas esas atenciones, pero que tienen que haber sido pensada previamente. Entonces un trabajo previo hacia la calidad, y de nuevo, el concepto de calidad puede ser totalmente distinto. Fíjense, hoy en día hay campamentos, los famosos glamping, que son mucho más caros que el mejor hotel de la mejor capital del mundo, ¿sí? Que seguramente para hacer una habitación gastaron millones, y este glamping posiblemente costó mucho, mucho menos. Pero ¿por qué están tocando la tecla de calidad que corresponde con las expectativas del cliente? ¿Sí? Muchas gracias. Maíta, ¿qué elementos son claves al momento de ofrecer una experiencia para los turistas, de acuerdo a tu experiencia que vos que ofreces a los turistas esteros de Liberá? Bueno, creo que primero hay que identificar al público objetivo, ¿no? Entender las necesidades del público a quien le vamos a ofrecer ese viaje o experiencia y personalizarlo lo más posible, ¿no? Y por eso creo que siempre muy importante elemento son los detalles. Una experiencia, una actividad puede ser muy parecida a la otra, pero la diferencia está en los detalles. Y eso es lo que más se aprecia. Como dijo Máximo, la capacitación, que es importantísimo, y dentro de eso pondría la selección del personal, que por supuesto queremos que sean gente local, pero tiene que estar capacitada, y sobre todo el idioma, ¿no? Si estamos queriendo tratar con el turismo extranjero, tienen que ser guías especializados bilingües, y que la información del destino, de los detalles, de las actividades estén claras y bilingües, sobre todo en inglés. Como decía Máximo, que el transporte sea de calidad y acorde al destino, porque depende, el destino de Liberá no va a ser el mismo transporte que en Nueva York, por supuesto, ¿no? Desde los detalles, desde la presentación de la comida, y que sea un producto diferenciado. Creo que también es importante la rapidez de la comunicación, ¿no? De la confirmación de las reservas, de actuar con criterio con la sostenibilidad y la conservación, pero también creo que los circuitos deben estar muy bien diseñados, evitar gastar muchas horas de viaje que de por sí son necesarias, y creo que también la selección de los guías, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el guía es la primera persona que más va a interactuar con el pasajero, y que la calidad del viaje va a influir muchísimo, y la satisfacción de los viajeros de su personalidad. Entonces tenemos que, no solo tienen que tener conocimiento, sino que tienen que tener personalidad, o sea, tienen que ser carismáticos, no pueden aburrir, tienen que expresarse en forma clara y entretenida, tienen que ser capaces de responder preguntas, y no todos sabemos todo, podemos no saber una respuesta, pero es mejor no mentir ni volasear, como decimos en castellano, sino prometer la respuesta, tomar el email, el contacto a la persona, averiguar, y si yo se lo voy a averiguar, y esa persona aprecia muchísimo que el guía se haya tomado el trabajo de averiguar la duda que le quedó, ya sea el nombre de una planta o lo que fuera. Por supuesto, tenemos que tratar de saber lo más posible para que no haya dudas, ¿no? Pero en el caso de que sucedan. ¿Y qué más? Bueno, motivar a los visitantes, ser amables, que también tener un buen manejo en el caso de que son grupos, no es fácil manejar un grupo. Y creo que una vez que hayamos seleccionado a nuestro personal o a nuestros guías,
es crucial que les expliquemos los objetivos de la experiencia y que lo motivemos para hacer su mejor esfuerzo para lograrla. Porque su acción o su forma de ser puede ser la que marque la gran diferencia. ¿Y qué más? Y diría que a pesar de que tenemos que ceñirnos a un plan, también tener un margen de flexibilidad, ¿no? Para adaptarnos a lo que vaya ocurriendo, y no que el guía piense que tiene que ser A, B, C, D en ese orden, sino que tenga un poco de cintura, que eso se adquiere con la experiencia. Pero eso es un poquito con respecto y después las expectativas, ¿no? Uno tiene que estar siempre evaluando las expectativas del cliente para sorprenderlo y adelantarse, estar adelantándose a lo que va a pasar, siempre estar pensando, estar un paso adelantado, y también que se note que uno está interesado en satisfacer, ¿no? El hacer ese esfuerzo extra. En inglés lo llaman hacer el extra mile, hacer la milla de extra, el kilómetro de más. Estar dispuesto a hacer un esfuerzo más y que no se note, que uno lo haga con naturalidad y con ganas. Yo creo que eso es lo que más aprecia el visitante. Qué bueno. Y verá aguas que brillan, ¿no? Pensaba en las historias, Máximo, en la línea de lo que venimos compartiendo. ¿Qué importancia tiene una historia en el destino para convocar, ¿no? Para un emprendimiento turístico? ¿Qué centralidad tiene generar una historia para compartir con los turistas? Sí, totalmente. Creo que es una pregunta muy, muy relacionada con lo que mencionaba Maite, porque yo estaba por agregar el tema de crear vínculo, ¿no? Es lo que más hemos sufrido, ¿no? Durante la pandemia, el hecho de no poder ver a las personas, nuestros propios familiares. Hay muchas cosas trágicas que han pasado, y creo que crear el vínculo y volver a dar la importancia al conocer a otra persona, ¿no? Hace muy poco leí un artículo de un hotel en Francia que decidió premiar sus colaboradores en cuántos amigos se hacían durante la temporada. Amigo, en el sentido, hoy en día la amistad, ¿no? Tenemos un montón de amigos en Facebook que nunca vamos a conocer en nuestra vida. Personas con las cuales han tejido justamente una relación compartiendo una historia, porque justamente es eso, ¿sí? ¿Por qué nos reducimos, y eso está pasando en el mundo entero, a que un camarero tenga que transportar un plato lleno y un plato sucio? ¿Sí? Esta persona sabe hablar, ¿sí? Esta persona tiene una historia, esta persona tiene una pasión, ¿sí? Esta persona tiene atrás justamente algo para contar, algo para compartir, ¿sí? Bueno, nosotros en la consultora siempre hemos digamos, privilegiado la actitud de las personas y el contenido de la persona, su capacidad técnica, porque de nuevo, en nuestro rubro hay muchas cosas que son relativamente fáciles de hacer. Lo difícil es hacerla bien todo el tiempo, eso es lo difícil de nuestro sector. Pero antes que nada es justamente la pasión y lo conocimiento. Entonces compartir una historia porque de repente me gusta cantar, porque tengo una historia familiar interesante, porque tengo alguna experiencia vivida, creo que hoy en día, digamos, se ha usado mucho en inglés el storytelling como lema marketing, ¿sí? Hoy en día el storytelling debe ser real, ¿sí? O sea, ir a la casa de alguien que realmente su historia es su forma de vivir. Esa es la historia que me quiero llevar, ¿sí? Esto es el recuerdo, ¿sí? Y es increíble, hace muy poco estuve ahora en Copenhague, la ciudad que por excelencia creo que es el diseño, la vanguardia, etcétera, etcétera. Bueno, estuve en un hotel donde todo estaba escrito a mano. La verdad que me sorprendió muchísimo, ¿no? Diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? No tenían dinero para... No, es justamente compartir algo genuino, ¿sí? Y ese mensaje, yo toda mi vida estoy en hoteles y siempre cuento, hay un solo hotel, todos los hoteles tienen la fecha de nacimiento de la persona. ¿Qué hacemos con esa fecha de nacimiento? Nada. ¿Sí? Sigue habiendo un hotel donde fui hace 30 años atrás, que es un safari camp en Sudáfrica, que me sigue mandando una postal, que es la única postal que creo que recibo en mi vida durante todo el año, ¿sí? Para mi aniversario, ¿sí? Y eso es una historia, ¿sí? Es una conexión. Yo tengo todas esas postales, ¿sí? Y no repiten todos los años, Dear Máximo, Happy Birthday, ¿no? Escriben cosas. Una vez me contaron que nació el elefante, la otra vez me contaron que habían cambiado de alcohol. Y eso es crear historias, ¿sí? Eso es generar el diario de viaje, ¿no? Perdón. Oriente Express, que es el tren, la compañía de trenes más lujosa que existe al mundo, que bueno, eso coincide con lo que mencionaba Maita antes, que el journey, el viaje, ¿no? Porque la verdad que para ir de Londres a Venecia, EasyJet, no con publicidad,
lo haces en 1 hora y cuarto, lamentablemente tenés que pagar también el aire que vas a respirar, y hay otra gente que decide hacerlo en 36 horas, ¿no? Para vivir una historia. Y la primera cosa que recibís con tu pasaje es justamente un diario, y ellos te dicen, bueno, tomate el tiempo, porque 36 horas en un tren no hay mucho para hacer, que comer, que vestirse, ir al piano bar, etcétera, pero contá lo que estás viviendo, ¿sí? Y esas historias pasan a ser la historia de uno que tiene que ser iniciada por compartir la historia de alguien del destino que te la cuente, ¿sí? Y creo que Argentina tiene cosas, bueno, yo adoro el norte de Argentina por la peña que se crean ahí sentado, a los 5 minutos siempre hay uno que tiene la guitarra, siempre hay otro que sabe cantar, cosa que justo anoche estaba hablando, y yo recuerdo que acá en Italia cuando era chico eso pasaba. Hoy en día si vas a un restaurante y empezás a cantar, probablemente creen que estás loco y te llevan a otro lugar, ¿sí? Y esas son cosas únicas que la Argentina todavía sigue teniendo, ¿sí? En una forma muy natural. Y eso es algo que es parte de esa historia, ¿no? Así que es sumamente importante. Genial, en la línea de la historia veíamos el proyecto de rewilding, que se puede traducir como producción de naturaleza y que vuelva especies autóctonas que habían desaparecido a poblar las reservas naturales y a cuidar la belleza de los esteros de Liberá. En esa línea, ¿no? ¿Qué encuentran único, Maíta, en el destino que se puede poner en valor para los turistas, ¿no? Mencionaste el Mencho, que tiene esa característica tan particular que para la mayoría de nosotros que vivimos en grandes ciudades, todo lo que es contacto con la naturaleza nos sorprende porque no es nuestra vida cotidiana, y aprender de cómo cuidarla es como un sueño hecho realidad, ¿no? Y en esa línea, ¿qué otras cosas, de acuerdo a tu experiencia, el destino puede poner en valor y lo diferenciaría de otros destinos? Bueno, creo que lo que acabas de mencionar de Rewilding es importantísimo, la obra que hicieron Doug y Chris Tompkins en Corrientes y bueno, en Chile y en la Patagonia y en todos lados que sabemos, ha sido admirable, encomiable y ejemplar, porque creo que tenemos que usarla y aprovecharla, ¿no? Ya el hecho de poder visitar la reintroducción del guacamayo rojo, del oso hormiguero, del jaguareteo, lo que fuera, son cosas que el extranjero aprecia muchísimo y además está decir el que tiene un poco de corazón filantrópico, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando se declaró la pandemia, mi último cliente estaba en los esteros de Liberá y era un príncipe alemán riquísimo. Y bueno, le hice dejar una donación importante justamente para esto, ¿no? Y claro, se sintió, él ya estaba viendo cómo volvía a su casa y estaba desesperado. Y fue el primero que cuando lo vi, antes que nosotros supiéramos nada, él ya estaba desinfectando todo y quería el helicóptero y todo demás que tuviera todo desinfectado. Y bueno, él ya la veía venir. Pero bueno, siguiendo con eso un poquito, pensaba que, y vi que alguien lo puso ahí además, que los mariscadores transformados en guardaparques es una historia interesantísima. Eso que decía Masi, como de las historias para contar, tanto el Mencho correntino es interesantísimo conocer su vida propia, cómo nació, dónde vive y por qué. El mariscador lo mismo, cómo fue esa transformación. Y los habitantes de las islas, ni hablar, ¿no? Que viven ahí aislados de la civilización, es una cosa interesantísima. Dormir en un refugio, en una isla. Yo creo que todo lo que tiene que ver con esa naturaleza fuerte, desde visitar a artesanos en sus casas taller, que es algo que se puede hacer ahí. La pesca del dorado, que no la mencionamos, por supuesto. Yo tuve no sé si la suerte o la gratificación de hacer el único vuelo en globo aerostático que tuvo los esteros de Liberá. Y me acuerdo que cuando se lo propuse a Doug Tompkins, yo pensé que le iba a gustar la idea y no le gustó nada al principio. Yo no entendía por qué. Yo decía, ¿pero por qué? Yo me parecía que era muy ecológico. Yo había volado en globo en África y en California y en no sé dónde, y parecía que era la forma más ecológica de ver. Y me explicó, me dijo, no, lo que pasa es que el globo asusta a los animales. Y yo pensaba, qué exagerado, ¿cómo va el globo a asustar a los animales? Bueno, les debo decir que Doug Tompkins tenía toda la razón del mundo. Me dio el permiso, hicimos un documental, la verdad que fue lindísima la experiencia, hasta tuvimos que cambiar. Íbamos a volar de San Alonso al Tránsito, ustedes que conocen bien la zona, pero terminamos volando del Socorro al Tránsito porque cambiaron los vientos. Y por supuesto, al cambiar los vientos hubo hasta accidentes, bueno, medio como que rebotamos con el globo y demás. Pero en uno de los vuelos yo estaba volando una avioneta con el camarógrafo y el fotógrafo, y mi marido iba en el globo y
veía que la sombra del globo asustaba a los ciervos, que corrían a una velocidad porque, claro, se les acercaba una sombra. Y también hacen ruido que uno no lo sabe. Pero bueno, eso en África es una experiencia que todos quieren hacer, el vuelo en globo, lo menciono por eso. Las travesías en kayak que tienen ustedes, que son maravillosas, y ya hablamos del nado con caballos y las canoas botadoras y demás. Pero creo que la cocina, ¿no? Meternos más un poco en el tema, y insisto con el chamamé, que es algo especial. Y estoy pensando en algo que se me había ocurrido y ahora se me fue de la mente. Vos habías mencionado una vez las rutas alimentarias. el buceo, que se puede hacer buceo, absolutamente. Yo de los primeros viajes que hice en los años 70, fines de los 60, que iba todos los años a los esteros, iba especialmente para bucear. Y lo seguía haciendo porque las aguas son cristalinas. Uno no se imagina que ve el fondo, que ve los cardúmenes de dorados, que uno tiene que tener cuidado donde pisa, porque pisa una raya, ¿no? Pero, y que de vez en cuando te encontrás con una pequeñita que está queriéndote morderte, pero el que le tiene miedo a los yacarés es raro, salvo que le estés pasando cerca de unas crías o algo, de día, como ustedes saben, está con la boca abierta tomando sol, pero bueno, hay que tener un poquito de respeto, porque he sabido de casos en que han atacado. Pero bueno, el buceo es algo fantástico, y no sé si lo están explotando. Yo no he visto a nadie que lo explote, aunque sea el snorkel, se podría hacer. Y después hacer toda la gastronomía ibereña, si se puede llamar así, ligada a todo ese pasado guaraní misionero, y hasta un poco de mezcla paraguaya con todos esos gustos dulzones. Yo creo que eso tiene y el fuego a leña, y bueno, toda creo que la están haciendo, ¿no? La técnica esa de imbichí, todas esas cosas que saben hacer también. Pero después las rutas, ¿no? Las rutas, sé que tienen la ruta jesuítica, la ruta de la yerba mate. Recorrer en carro en Burucuyá es algo único para el extranjero, no lo hace. Y el portal de la UNA Iberá también se puede hacer, creo que eso está bueno. Las cabalgatas recorriendo los inmensos pastizales, adentrándose en los montes y cruzando arroyos, es algo único. El avistaje nocturno, salir de noche a ver, ¿no? Con las linternas y con los reflectores, si es en vehículo, si no a pie. ¿Qué más se me puede ocurrir? No sé si se les viene algo más a ustedes. Me encanta que festejan los santos. Una cosa que me gusta mucho es que festejan los santos, y yo he estado en pueblos donde se hace un almuerzo con colaboración de todos los vecinos y los devotos, con un asado a la estaca o lo que sea, y hasta he visto rosarios hechos con chipas, no sé, me pareció que es algo muy único. También cuando tienen, ¿cómo lo llaman? Cuando pasan las imágenes religiosas de casa en casa, que como que son capillas móviles, eso también me pareció lindísimo, que lo hice en Loreto hace tiempo. Bueno, el charque, toda esa cultura también de la comida. Se me ocurrió otra cosa más y se me fue ahora. Bueno. Bien, tenemos oportunidad. Sabemos que en el Plan Maestro están desarrollando 10 portales que tienen alguna oferta en común de Esteros de Liberá, como actividades en común y con una, diría, misión, un propósito que es compartible de proteger la naturaleza con grandes áreas de reservas naturales. Y el desafío es que cada uno de estos portales encuentre también su oferta particular diferenciadora, su propuesta distinta, y en ese marco todo lo que ustedes decían, la otra cara es la posibilidad de generar empleo genuino para la comunidad local, que da lugar a empleos sustentables en el tiempo, ¿no? En ese sentido, de su experiencia en el destino y viendo el destino, ¿qué ejemplos pueden compartir que se puedan ofrecer que generen empleos de manera sustentable? Yo creo que, antes que nada, es muy importante, y me parece que el punto es un punto clave, veo que hay comentarios al respecto también, que los portales evidentemente tienen que estar todos alineados hacia la misión y la visión del destino. Eso es muy importante para encontrar, evidentemente, independientemente del lugar donde haya acceso, una unidad, y eso tiene que ver evidentemente con los valores y también con la forma de comunicarlo. Pero después me parece, y ahí es muy interesante, que una discusión abierta en compartir experiencias distintas podría enriquecer muchísimo el destino. Y ahí me parece que es una iniciativa entre el público y el privado, donde especializarse de alguna forma bajo el lema del destino para justamente tener algún elemento
más único, ¿sí? Definitivamente hay servicios y productos que tienen que estar presentes en todos lados para el bienestar del turista, pero me parece que cada portal podría, digamos, con un consenso de todos los participantes, identificarse. Y de eso creo que podrían nacer justamente trabajos y oportunidades de trabajo genuinas, ¿sí? Porque si me voy especializando en el tema gastronómico es una cosa, si me voy especializando en el tema del folclore es otra, si me voy especializando en el tema de la artesanía es otra, si me voy especializando en el tema de museo y cultura va a ser otra cosa. Entonces me parece que ahí entender que justamente las oportunidades de trabajo en una región, en un destino con tanto contenido turístico, la verdad que son muchísimas, ¿sí? La ventaja de nuestro sector, que además hay oportunidades de trabajo directa, o sea, de contacto directo con el turista, pero también alrededor, justamente. Y uno de los grandes aprendizajes que veo que está pasando en el mundo con el COVID es el concepto de colaboración, ¿sí? Nosotros los latinos nacimos un poquito en general medios egoístas, lo digo por ser latino, ¿sí? Cada uno lo suyo y cada uno de su costado, pero creo que la colaboración, sentarse alrededor y volver a métodos que eran métodos, bueno, bien antiguos, ¿sí? Durante el COVID se volvió al trueque, ¿sí? Y porque se podían pasar los canastos de un piso al otro, y la señora de arriba que hacía una mejor torta, pasaba la torta abajo, y el de abajo le pasaba algo arriba, ¿sí? Estos ejemplos muy, muy simples, pero que hacen que con la colaboración justamente se puede mirar una economía sustentable, una economía circular, donde hasta la persona que posiblemente nunca va a conocer el turista, pero que hace el chipá, que justamente caracteriza posiblemente ese portal, tiene que tener una comprensión, digamos, de la influencia de su trabajo hacia la experiencia del turista, ¿sí? Así que me parece que especializándose bajo el lema del destino, creo que hay muchas oportunidades justamente para crear trabajo. Y el trabajo también hoy en día, el turista, la persona que descubre un destino, quiere conocer mucho más de lo que es la cocina de atrás, ¿sí? Antes había casi una vergüenza. Bueno, los hoteles en general siempre se han caracterizado por el front y el back, el adelante y el atrás, ¿sí? Hoy en día hay hoteles 5 estrellas que están abriendo su cocina para que el cliente pase en el medio de la cocina. Claro que hay que ser más ordenado, que hay que tener mucho más cuidado con todos los temas de higiene, etc. Pero entonces mostrar cosas, ¿sí? Y mostrar cómo la cosa. Entonces, no sé si no es más divertido ir a un ensayo de un show de chamamé que ir al show de chamamé, ¿sí? Entonces me parece que ahí está el punto clave de poder crear nuevas oportunidades de trabajo, porque justamente hay mucha más necesidad de abrir las puertas para que la gente vea. Hoy en día, ir a un artesano que está haciendo algo tiene más valor que comprar la prenda o el objeto ya hecho, ¿sí? Entonces me parece que en eso también volver un poco al valor del trabajo manual, como mencionaba antes, o del trabajo hecho por la persona, sino tanto por la máquina, bueno, definitivamente tiene que generar más oportunidades de trabajo. Muchas gracias, Es que me Máximo. pasó justo, perdón, lo que decía Máximo, me pasó de ir a un ensayo de la fiesta, ¿cómo se llama? La del chamamé en el anfiteatro en Burukuyá, que fue algo único, realmente presenciar eso. A veces, como decís vos, a veces era el día anterior. El día anterior Sí. o la mañana, entonces era antes de que fuera, fue algo especial. Tiene algo como muy auténtico eso. Y pensaba un poco también en los eventos culturales, ¿no? Me tocó ir también a la fiesta del peón en Concepción, y ahí se juntan todos los gauchos, es algo único, como lo mismo que la Virgen de Itatí. Son cosas que hay que aprovechar, esos eventos culturales o esas... Y también lo cotidiano, como está ahora el poder ir a las casas de familia en distintos lugares, en distintos de los pueblos de las cercanías de Liberá. Y bueno, y me quedé pensando también en lo que dijiste, porque lo que a ustedes les parece normal, porque lo viven a diario, es único. Lo que decía Máximo, de sentarse en la canoa o nadar con los caballos y sentir al caballo y demás, hace 2 años, o a casi 3 ya, eso que parece que a ustedes les parece normal, fue tapa. Hice una nota para la revista Travel and Leisure, que en el mundo del turismo con Condé Nast son las 2 revistas más importantes mundiales, ¿no?
Y traje a un escritor inglés y a un fotógrafo inglés y les hice este itinerario que consistía justamente en eso, ¿no? En el nado con los caballos, iban a lo de Omar Rojas, y bueno, todo lo que ustedes saben de manera muy, muy linda, y todo el viaje ese que les, bueno, partiendo y haciendo toda la ruta alrededor de los esteros y parando los distintos lodges y posadas y demás, pero haciendo muchas de estas actividades que acabamos de mencionar. Tanto fue aceptada la nota por la editora de la revista que tuvo 20 hojas y fue tapa del número de aventura anual que tiene la revista. Es un poco para contarles lo importante que es lo que hacen. Hay que darle más visibilidad todavía, porque Iberá en el mundo internacional todavía no está en el mapa. O sea, la gente no te pide venir a Argentina para Iberá, pero va a llegar el momento, y en el futuro creo que bastante cercano, que va a ser así. Ahora piden ir a Patagonia o piden ir a las cataratas del Iguazú. En un par de años, no quiero adelantarme demasiado, pero en muy poco tiempo la gente va a querer venir a Argentina para conocer Iberá. Así que eso que decía Máximo del orgullo, hay que tenerlo fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que compartieron. Aprovecho para decir que pueden hacer preguntas a través del chat y vamos a tener ahora un momento de intercambio para que nos respondan algunas preguntas de ustedes. Mientras que ustedes hacen estas preguntas, yo les cuento que tuve también la oportunidad de cumplir mi sueño de conocer Esteros de Libertad, y la aventura comenzó cuando me fueron a buscar y 4 horas a la madrugada vi el amanecer de Liberá, y con el amanecer aparecían los bichos, como le digo yo, en la ruta. Entonces ver el amanecer de Liberá, ir viendo los bichos, porque ese momento único que cuando todavía no pasaron los autos es muy especial, ¿no? Eso ya fue una fantasía que superó mis expectativas ampliamente. No estaba puesto dentro de la estadía, pero realmente empezó con el pie derecho. Lo comparto porque es muy distinto cómo lo vive un turista, que como uno cuando está en la cocina preparándolo. Nosotros somos cocineros y después este proceso de empatía, ¿no? De ver cómo lo va a vivir el otro, nos permite traducir nuestra propuesta y ponerla en valor. Por ahí algo que estamos haciendo que está muy bien, no lo estamos contando por ahí de una manera para que salga en tapa, como dice Maíta, o podemos sacarle más provecho. Es tan importante hacer empatía con el otro y traducir lo nuestro y ponerlo en valor sin bastardearlo, siendo genuinos, como decía Máximo. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos ahora un segundito técnico, voy a buscar mi... ¿Puedo agregar algo mientras, Augusto? Mientras por supuesto. No, que me quedé pensando que yo estoy en Europa también, ¿no? No estoy en Argentina, y viajé a Europa justamente para participar de la primera feria presencial que hubo de turismo experiencial en Europa, que fue una feria que se llama Emotions y que se hizo en Sevilla esta semana pasada. Y vine especialmente, a pesar de que sabíamos que era difícil viajar de Argentina y volver y demás, porque me interesaba ver justamente qué estaba haciendo la gente que participaba. Lo que llamamos compradores eran agencias de todo el mundo, ¿no? de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Europa, de todos lados. Y lo que saqué en limpio justamente lo que mencionó Máximo con tanta contundencia, que los viajes de naturaleza es número 1, y bueno, y que les dan un poco de miedo el viaje tan lejos en este momento. Empezaron, como decíamos, con lo de cercanía, y poco a poco se van a ir animando, más que nada ahora que ya están casi todos vacunados. Así que no sé si será el 2022, ojalá sí sea, pero si no el 2023 creo que ese va a ser el destino, el año de Liberá. Eso. Excelente. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué aspectos tenemos que cuidar y prestar más atención los prestadores cuando ofrecemos un servicio a los turistas, ¿no? Es un poco lo que mencionamos antes. Me parece que, y recién lo mencionaste, Augusto, muchas veces lamentablemente por complacer perdemos lo auténtico, ¿no? No hay que intentar de ser más de lo que realmente también podemos, ¿no? Porque de nuevo lo dijimos ya muchas veces, están buscando justamente eso, ¿sí? Impresionarme con algo que no es auténtico es el primer error que puedo hacer. Segundo, justamente no ser orgulloso de lo que tengo es el segundo error que puedo hacer. Y tercero, no haber pensado
y Maíta mencionaba antes cuando hablaba de un cliente de alto nivel, pero hoy en día cualquier persona tiene tendencia, por todos los conocimientos, la forma de cómo se preparan, a querer tener algo mucho más flexible, mucho menos impuesto, y mucho más, nuevamente, vivido de una forma genuina, ¿sí? Entonces me parece que ahí son los puntos claves, ¿sí? Pero de nuevo, lo que impresiona, y fíjense, esta imagen me parece que es un ejemplo muy concreto. Ahora, si me hablan de lo que es el lujo del concepto de lujo de hace 10 años, de acá de lujo no veo absolutamente nada, ¿sí? Ahora, si me habla de turismo, de experiencia, y si hablamos de naturaleza, miren acá cuánta naturaleza hay, y cuál es la participación tan activa, eso es un safari fotográfico, pero cuál es la participación tan activa de todos los actores de esa película. Ahora, posiblemente, no sé lo que hay en esta canoa, posiblemente al llegar, un elemento que le podría dar calidad es una pequeña sorpresa, con algún drink refrescante, con algún bocadillo que tenga que ver con el lugar, posiblemente, ¿sí? Entonces, eso pueden ser esos toques que hacen a la sorpresa, ¿sí? A pensar en momento extremo, porque evidentemente hay también tema de clima, si esas 3 personas necesitaban, por ejemplo, un sombrero y haberlo tenido a la disposición, ¿sí? Pensar posiblemente que esas lentes de esa cámara deberían limpiarse en un momento por la humedad. Todos esos pequeños detalles, ¿sí? Entonces, si nuestro señor gaucho que está acá adelante de repente saca 3 pañuelitos especiales para limpiar lentes, esto es un wow efecto, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿cómo se le ocurrió eso? Y hay algo que es fundamental en todo lo que nosotros hacemos, antes que nada, tratar a la persona como nos gustaría que nos traten, ¿sí? Evidentemente, más oportunidad tenemos de viajar, más nuestras exigencias se van sofisticando, porque hemos visto cosas y nos damos cuenta que hay más. Pero cuando se hacen las cosas en forma genuina y auténtica, pensando en el otro, eso siempre es ganador, ¿sí? Eso es calidad. Eso no hay duda que eso va a tener, digamos, éxito con la otra persona, ¿sí? Y en un lugar donde justamente me parece que el tiempo, porque cuando hablamos de naturaleza es tiempo, ¿sí? El valor del tiempo, la naturaleza dicta su tiempo, ¿sí? Yo en mi casa no me voy a levantar a las 3 de la mañana para mirar las estrellas, ahí lo voy a hacer, porque estoy disfrutando de ese tiempo, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta es hacer las cosas en forma genuina, en forma concreta, con el placer de hacerla, no intentar disimular lo que no somos, ¿sí? Y ocuparse del detalle, ¿sí? Ocuparse de las pequeñas cosas que hacen a la diferencia. Muchas gracias. Ahí me hiciste acordar que uno de los atardeceres más bellos, y que lo tengo en mi perfil de una de las redes, lo vi en Iberá, y esa foto nos transmite el sonido, ese tiempo de encontrarse en contacto con la inmensidad de la naturaleza y esa paz, ¿no? Que los que vivimos en ciudad nos aceleramos y esa experiencia no la tenemos. Y quizás las personas que sí están en contacto con la naturaleza, es el día a día, ¿no? Uno se acostumbra. Maíta, esos momentos especiales que uno puede vivir en Esteros de Liberá, que se transforman en momentos memorables, ¿no? Para los turistas. Totalmente. Creo que lo que dijiste es importantísimo, porque yo creo que el que va a un destino así de tanta naturaleza, lo que está buscando en principio es desacelerar, ¿no? Bajar un cambio y lograr sentir esos silencios y esos momentos, como contaba Máximo, del respirar del caballo. Y creo que un poco, como dijo Máximo también, es como una película. Es como que cuando uno creamos experiencias tenemos que pensar en el contenido y pensar en diagramar un guión, episodios con un clímax, como dijo Máximo, con la sorpresa, con que los esté esperando en algún momento algo especial, con un picnic, no sé, con algo preparado en un lugar único y donde merezca la foto instagramable, como dicen ahora. Y también otra cosa muy importante es la bienvenida, ¿no? Siempre pensar que, como siempre, las primeras impresiones cuentan. Entonces, ¿cómo recibimos? La primera vez que llega el pasajero a nuestro hotel o si son operadores de experiencias o lo que sea, pensar cómo lo vamos a recibir. Van a llegar cansados, van a llegar, no sé, con expectativas, entonces siempre darles un trago rico del lugar y servido lo más auténticamente posible, creo que es importantísimo. Y que otra cosa que se me ocurrió es que la información que demos sea siempre verídica, precisa y actualizada, porque siempre está en juego tu credibilidad. Entonces, eso es algo que siempre uno tiene que actualizar la información que uno da. Y es la imagen de profesionalismo, ¿no?
Totalmente. Y hoy en día con la tecnología sabemos que hay cosas que se pueden mejorar muchísimo en esta experiencia, ¿sí? Nosotros lamentablemente en los hoteles insistimos pensando que el momento de bienvenida es cuando te pido de llenar la ficha de registro, que me tenés que dar el pasaporte y la tarjeta, ¿sí? Que la verdad, digamos, posiblemente si estoy en un hotel de ciudad lo necesito, ¿por qué? Por el volumen de gente, etcétera. Eso va a cambiar todavía. Pero la verdad es que si llegué ahí, y además si llegué con un transporte organizado, ¿dónde me voy a ir sin pagar? O sea, no es necesario que sea el primer momento de contacto, ¿sí? Entonces tengo un lounge divino, sentemos a las personas ahí, contémosle, demos la bienvenida y después de repente le pido el pasaporte, la tarjeta, le hago firmar toda la papelería que necesito, ¿sí? Y evidentemente podemos ir al extremo donde hoy en día se puede hacer un check-in en un teléfono celular y hay la puerta de las habitaciones que se... Pero, por ejemplo, si voy a Iberá y voy a un hotel donde la puerta de las habitaciones se abre con una app, yo soy el primero que renuncio y me dedico a otra cosa en mi vida, ¿sí? Quiero una linda llave con un llavero divino de un lugar que posiblemente me lo quiero comprar, porque ese llavero me va a recordar que fue la llave que me permitió de descubrir algo, ¿sí? Entonces también la tecnología la tenemos que utilizar a nuestro favor, no para reemplazar el elemento humano, ¿sí? Pero en todo lo que hacemos, y todavía muchas veces, y eso es muy común nuestro latino, ¿sí? Porque somos de cultura de administración, ¿sí? De hacer la parte administrativa al comienzo. Esto tiene que ser lo último después que las personas ya se hayan relajado, ¿sí? Porque como dice Maíta, la primera impresión es la más importante. Vemos a una persona, a veces nos equivocamos, pero lo empezamos a jugar por cómo se ve, ¿sí? Por cómo está vestido, si sonríe, si no sonríe. La sonrisa, ¿sí? Y la sonrisa es algo gratuito, pero que al mismo tiempo tiene que ser genuina, ¿sí? Y una ventaja que hay definitivamente en Argentina, que creo que las personas son muy genuinas, y yo lo que he visto ahí hasta esa amabilidad que a veces es casi una amabilidad tímida, ¿sí? Pero que justamente es genuina, que justamente es verdadera, ¿no? Entonces imaginemos que todo lo que vamos a ver al comienzo, que va a setear un poco el tono, de nuevo, ese paralelismo con la película es tan importante, es una historia que estamos contando, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegué ahí? ¿Cuáles son las expectativas que tengo? ¿Cómo se va desarrollando? Si pienso una experiencia, la pregunta anterior, dejemos siempre el mejor, se dice para el postre, para el final, si no voy a mostrar lo mejor. Y cuando se hace un safari en África, estoy seguro que lo tiene tan bien pensado que seguramente el wow effect siempre llega al final, ¿sí? Y está pensado, y está claro, tiene que ser genuino, pero tiene que también estar orquestado. Una gran película es porque hubo mucho trabajo atrás, ¿sí? Y antes que nada hubo un guión bien preparado. Y eso es súper divertido, es una gran oportunidad para ser partícipe, por ejemplo, sigo viendo preguntas acerca de los portales, los actores del portal, para decir cuál es la película que vamos a contar nosotros todos juntos, ¿sí? ¿Cuál es la historia que va a hacer que este portal se diferencie del otro? Siempre en el gran tema que sabemos que es el tema que nos interesa, que es el tema que evidentemente está tan bien representado en esta fotografía que estamos viendo, ¿no? Muchas ahí, gracias. como decía Máximo, en África, en general, en los lodges, a uno van y le golpean la puerta a la mañana a la hora que dicen que van a despertar y dicen howdy, y vienen con un desayunito simple, ¿no? Un café con leche, unas tostadas, lo que sea. Y ahí uno sale, como dice Máximo, temprano a hacer la caminata que no haría en su casa, pero que la hace ahí. Y cuando sale, en el momento justo de la caminata, cuando uno está pensando, bueno, me está agarrando un poquito de hambre, ese es antes de uno lo siente, es el momento justo donde uno sube una cuesta o algo, y del otro lado, con el sol saliendo, la mesa puesta, no sé, una cosa divina, los está esperando con el desayuno más completo y más rico, cocinado a la vista en el medio, como si estuvieran ahí en el medio de los esteros, y eso a uno le saca una sonrisa de oreja a oreja. Ahí vi en los comentarios, alguien puso el ritual del mate, ¿verdad? El mate con tortas fritas, ya me dio una hambre, yo que estoy en París. Un mate con tortas fritas quedaría yo ahora. Me quedé pensando también en otra cosa importante que es la autocrítica, ¿no? Cuando para lograr continuar con nuestro nivel de satisfacción o de hacer las cosas bien, no perder nunca de vista, fijarnos metas altas que puede generar mayor motivación y a la larga mejores resultados, pero hay que estar siempre autoevaluándonos, y qué mejor que para lograr un mejoramiento continuo, porque las necesidades, los gustos y las expectativas de los visitantes van a seguir variando con el tiempo, entonces tenemos que actualizarnos constantemente. Entonces creo que esa famosa encuesta de satisfacción, que hoy en día hay que tratar de molestar lo mínimo al cliente, porque hay algunos que no les interesa para nada estar
rellenando nada, pero hay otros que lo hacen con mucho placer una vez que volvieron de su viaje y tienen esa memoria de cómo les fue, lo hacen con ganas porque justamente quieren ayudar al lugar y hasta escriben en TripAdvisor o lo que sea. Entonces creo que ese momento hay que tomarlo con mucha empatía y con mucha humildad. O sea, nunca sentir que la crítica del pasajero es negativa. Yo creo que cuando nos critican algo nos están ayudando. Nosotros tenemos que satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, que nos cuenten que algo no fue perfecto es una ayuda inmensa. Entonces, la tenemos que tomar como eso y que nos ayude a mejorar. Creo que los comentarios de los visitantes en las redes sociales también, y que hay que hacer un seguimiento minucioso de lo que comenta la gente, ¿no? Y creo que eso es importante para continuamente mejorar nuestra calidad de experiencia que damos a nuestros clientes. En línea a lo que están diciendo, miren, me estoy acordando del almuerzo de asado que me invitaron en Rancho de los Esteros, hecho por Manuel, me acuerdo de su nombre, y de ese momento que compartimos juntos, muy especial en Rancho de los Esteros. Me he quedado amigo de ellos, no me sucede en todas las estadías, pero me lo acuerdo como momento memorable, de un momento muy agradable de compartir, una costumbre muy nuestra, ¿verdad? Pero diferente y genuino. Dos momentos muy especiales de compartir no solo la naturaleza, sino las costumbres culturales del lugar, ¿no? Eso que, rescatando lo que ustedes decían. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que ustedes han compartido con nosotros. No sé si quieren agregar algo antes de pasar a hacer una revisión de conceptos que queremos que queden en este módulo que compartimos sobre tendencias. Maíta, Máximo. Yo agregaría simplemente que el secreto de nuestra bellísima industria y sector es la pasión, ¿sí? La pasión ahí la tiene la naturaleza por su fuerza, por su presencia, por su regeneración, que gracias también a la conciencia que estamos tomando va a ser cada vez más fuerte, y creo que el 50% de nuestro trabajo se hace con pasión, ¿sí? Acá estamos hablando en este ciclo de cómo mejorar las prestaciones, no perdamos nunca esa pasión y fomentemos esa pasión. Como decía Maíta, yo estoy totalmente de acuerdo que una queja, que puede parecer una queja, es una ayuda inmensa, porque hay mucha gente que va en la vida pensando que lo hace muy bien y después un día se da cuenta que lamentablemente hay otro que lo hizo mejor, ¿sí? Entonces esa pasión es tan importante, ese orgullo de lo que ustedes tienen ahí y de todo lo que esto representa, la importancia de entender cada vez más la importancia, lo que Maíta mencionaba antes del desayuno. Yo recuerdo la consultora hizo Estancia Cristina en Glaciar Uppsala, y yo el primer día dije, y todos me miraban diciendo, este loco se tiene que venir de Italia para imponer esto, que teníamos que servir medialuna caliente en el barco la mañana a las 6 de la mañana. Esa medialuna caliente, que fue una cosa dificilísima lograr, para tener medialuna caliente saliendo de Puerto Pañuelo y sirviéndola en el medio de la navegación, que es bastante movida, bueno, eran un elemento que tenía casi tanta importancia como llegar al frente del glaciar, como llegar a Estancia Cristina, y recuerdo lo mismo con pequeños detalles que hacían realmente la diferencia. Entonces, eso es otro punto, ¿no? Profesionalizarse es buscar el detalle, buscar cómo el detalle puede generar momento. Y hay toda la escenografía está, o sea, ¿quién nos daría para poder tener este producto que gracias a Dios vino solito, ¿sí? Ahora estamos haciendo todo lo necesario para seguir regenerándolo, pero el panorama está, la película ya está, el entorno de la película ya está. Entonces, la actuación adentro de esa película genuina, orgullosa de lo que es, enfocada en el detalle, y, como decía antes, con una metodología que atrás. Insisto mucho en eso porque es un poco un defecto que tenemos los operadores turísticos. Creemos que hay que estar constantemente ahí arriba de la escena, improvisando, intentando, no. Tomemos tiempo. Yo siempre digo que una hora de planificación vale seguramente muchísimas horas de calidad y de resultado del otro lado, ¿no? Entonces, combinando todo eso, creo que el destino se va a aprovechar. Comparto absolutamente lo que Maíta decía. Hay mucha gente que afortunadamente antes de la pandemia ya ha recorrido el mundo, y tener el privilegio de estar en un destino que posiblemente algunos de ustedes hoy en día dicen, uy, acá no viene nadie,
es una ventaja, ¿sí? Porque yo estaría un poco más preocupado siendo el alcalde de París, cómo voy a hacer para tener más gente a París, ¿sí? Pero si tengo un destino donde hay muy poca gente que vino, el potencial es enorme. Para que eso se transforme en una realidad, hay que trabajar todos juntos, profesionalizarse cada vez más, y lo vuelvo a repetir, es ser muy, muy orgulloso de algo único que ustedes tienen la oportunidad de tener allí. Creo que lo que dijiste es importantísimo, Máximo, porque es tal cual. Pensar que París, donde yo estoy ahora, siempre ha sido uno de los destinos más visitados del mundo. Y la semana pasada, estas últimas semanas, París tuvo que hacer algo especial para atraer gente. Los que conocen París o lo que han visto por fotos saben que existe el Arco del Triunfo. Bueno, lo envolvieron por una obra de un famoso artista que se llamaba Cristo, lo envolvieron al Arco del Triunfo y lo ataron con sogas, y fue una obra que hizo este artista Cristo, que lamentablemente murió antes de que la pudiera ver, porque vino la pandemia, estaba preparado para antes esto, pero se hizo, y es en el Arco del Triunfo que quiso construir Napoleón y no lo vio terminado, y esta es la obra de Cristo, que no la vio puesta en el... Cristo, no Jesucristo, ¿no? El artista que se llama Cristo, que no la vio expuesta, pero atrajo un montón de gente a París, y es exactamente lo dice Máximo, la alcaldesa de París tiene que estar inventando cosas para atraer turistas. Ustedes creo que tienen, como bien dijo Máximo, la escenografía está, el factor humano está, que es lo más importante, y tienen algo muy valioso que es la conjunción de la naturaleza esa prístina, la fauna nativa y la cultura y la gastronomía, todo en uno, o sea, todo está. Tienen el plato servido, nada más que para juntar los ingredientes de la mejor manera posible y, como dijo Máximo, comunicarlo. Ese es el desafío más grande, comunicar para que el turista, el cercano y el lejano, se entere. Y esto va de boca en boca. Cuanto más gente lo visita a los esteros, más gente se va a enterar, y después va a ser una bola de nieve. Y después hay que tener mucho cuidado, como también hizo Máximo, y hay que tener mucho cuidado de cuál es la capacidad que puede absorber los esteros. Pero de eso vamos a hablar unos años más adelante. Muchísimas gracias. Acá Alejandra Bolocchi, de la Cámara de Turismo de Corrientes, pide la palabra. Alejandra, bienvenida. Gracias, Augusto. Bueno, realmente un placer escuchar a Mayita y a Máximo. Su experiencia y los aportes que tienen para con todos nosotros son invalorables. Y bueno, quería más que nada agradecerles en nombre de la Cámara de Turismo de la provincia, de todos los que hacemos al turismo en Corrientes. Desde ya muy agradecidos al Ministerio, al Comité Iberia y al CFI también por esta posibilidad. Y bueno, ponernos a disposición. Y les quería dejar una última preguntita. Justo Mayita recién lo comentó, y me gustaría, ya que conocieron Iberá en distintos momentos, y toda la provincia de Corrientes, ¿qué crítica constructiva nos podrían hacer? Justamente hablaron de todas las bondades que tenemos, pero me imagino que con su ojo crítico deben ver esas cosas que por ahí nosotros no percibimos, y bueno, que nos digan en qué creen ustedes que podemos mejorar de lo que tenemos. Y muchísimas gracias. ¿Quieres empezar vos, Máximo? Sí, yo seguramente tengo, bueno, menos conocimiento del destino que Mayita, pero digamos, de nuevo, con un espíritu absolutamente constructivo, como estás pidiendo, Alejandra, y de nuevo, posiblemente también por ser extranjero, que veo para ir en Argentina cosas que otros argentinos no ven. He visto alguna simulación de cosas que no me parecieron suficientemente auténticas. Entonces creo que para mí en algunos momentos he visto una autenticidad que se perdió pensando que simulando lo que se hace afuera sea mejor, y definitivamente confirmo al 100% que no es así, ¿sí? Que no es así. En Corrientes posiblemente me parece que un poquito de necesidad de prolijar un poco la primera vista, la primera imagen, ¿sí? Me parece que eso tiene que ver hoy en día también en el hecho que todo en una experiencia de un entorno urbano ya no es solamente el monumento o el museo o el lugar donde voy, sino que es el conjunto del urbanismo de la ciudad, que pasa a ser un elemento importante en cuanto a la percepción del turista. Y por último, por haberlo vivido en una sola oportunidad, porque el resto de las personas que he conocido los he escuchado, me parece que, y no sé cuál es el nivel de necesidad, pero bueno, la importancia también del inglés, ¿no? Que creo que es una cosa muy, muy importante.
no solamente un inglés porque lamentablemente, mucho de lo que he contado antes, de la historia, del storytelling, si una persona no se siente cómoda, bueno, más allá que sepa, no lo va a contar, ¿no? Entonces me parece que tenemos que evolucionar de lo que todos hemos vivido de nuestro inglés escolástico, para después decir sí, no, gracias, buenos días, y espero que esté muy bien, en tener mayor capacidad, ¿sí? Y eso de nuevo, eso es entrenamiento, pero también pensar un entrenamiento. Nosotros en la consultora hemos hecho cursos de inglés en lugares donde le hemos enseñado a hablar lo que tenía que ver con el lugar, ¿sí? Entonces, focalizarse en eso también, ¿no? Porque el curso clásico de inglés, donde potencialmente después de 10 años seguís no sabiendo cómo describir un atardecer, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en la enseñanza del inglés en función de la necesidad del destino, ¿sí? Cuando vas a un restaurante que el camarero en inglés te dice que todo está very good, es porque claramente no sabe describir los platos, ¿sí? Entonces, bueno, no es necesario que sepa filosofía en inglés, porque la verdad que va a haber poco que le van a pedir de filosofía en inglés, pero que sepa, hay una serie de pescados. Yo tengo una obsesión por hablar varios idiomas cuando siempre no me acuerdo cómo se llama un producto en ese idioma, ¿sí? Pero la verdad que si estoy hablando de cocina tengo que saber cómo se llaman los productos individuales, ¿sí? Y hay ciertos pescados, ¿sí? Con respuesta que te das cuenta, y Maita lo dijo antes, hoy en día no se puede mentir, ¿sí? Yo cuando empecé en la hotelería hace muchos años atrás, de vez en tanto creo que alguna frutita ahí tiramos, ¿sí? Pero hoy en día, la verdad que no lo sabes, voy a San Google, como decía antes, en 2 minutos lo sé. Entonces, cuando uno dice algo, y en ese sentido el conocimiento, evidentemente, que en el idioma que sea es súper importante, pero el inglés me parece que también es un elemento a nivel de todo el sector turístico que tiene que ser privilegiado, ¿no? Maíta. Bueno, yo creo que Máximo lo resumió también, que no me queda mucho. Creo que del lado positivo, creo que van por un excelente camino con el tema de los cocineros de Liberá y los artesanos de Liberá. Eso es lo que realmente muestra la autenticidad del destino. Lo que sí he notado tal vez es un poco eso de la limpieza, ¿no? Que por suerte no tanto, no cuando uno navega ¿no? en los esteros, pero sí en los pueblos. Y es algo, como bien alguien puso por ahí, cultural, y nos pasa en toda la Argentina, lamentablemente. Yo voy hasta el pueblito más chiquito que hay en Europa y uno puede caminar descalzo. No hay un papel tirado en la calle. Y uno dice, ¿cómo llegan a eso? Pues supongo que empezaron con multas. Vos que sos europeo, Máximo, ¿cómo se hace para que no tiremos basura? Sí, Hoy, esta mañana paré a mirar cómo era la recolección de basura en esta ciudad. Y es maravilloso, el equipo, como se bajan del camión de basura, es una ciudad con no sé cuántos millones de habitantes, reemplazan la bolsa de plástico, aparecen los contenedores, suben, bajan, sigue el camión hasta la siguiente cuadra, no hay un papel en el piso. ¿Cómo se hace? Yo creo que es cultural, sin duda, y no creo que se resuelve en particular con pueblo latino con multa, porque nosotros somos expertos, porque echa la ley, echa la trampa. Se resuelve con educación. Educación. ¿Sí? Tengo el privilegio de tener sobrino sueco, porque mi hermano está casado en Suecia, y recuerdo perfectamente con mi sobrino más chico de 2 o 3 años, yo tirando ¿cómo se llama? El Tetra Pak, ¿no? Para la leche. Lo tiré, tiene 800 tachos de basura en la casa de mi hermano, que hay que ser científico para entender dónde hay que tirar tal cosa, y él vino, lo sacó para separar la parte de cartón con la parte metálica, digamos, de adentro. Tenía 3 años, ¿sí? Y la cultura que estos chicos en los países nórdicos ya tiene, que es parte de su forma de ser, ¿sí? Mi sobrino tiene... Un día lo veo cada día cambiando de zapatilla y digo, ¿pero cuántas zapatillas tenés? Porque me dudaba que mi hermano le haya comprado todas esas zapatillas. Y él con 5 o 6 años se había quedado en un club con sus amigos de la escuela que tenían el mismo talle de zapatos. Cada uno se compró un par de zapatillas que le gustaba a los otros también, y todos los viernes decidían quién iba a utilizar qué zapatilla. Eso se llama economía circular, ¿sí? De un chico de 6 años. Entonces es un tema de educación. Y me parece que una cosa fantástica, yo he vivido esta experiencia hace muchos años atrás en Tahití, fui director general de un hotel donde el miércoles a la tarde tenía mucho absenteísmo, porque en el sistema educativo francés el miércoles a la tarde los chicos no van a la escuela. Entonces muchas de mis señoras que trabajaban en los pisos, de mis camareras, etcétera, no venían a trabajar porque no tenían nadie que cuidarle. Entonces la primera cosa que hice, dije, bueno, acá vamos a hacer una guardería, vamos a traer los chicos al hotel. ¿Sí? Los chicos tahitianos de 2 o 3 años con la corona de flores bailando, etcétera, se transformaron en el atractivo turístico.
De ahí tuvimos turistas que pidieron si podían ir a comer a la casa de esta gente porque conocieron la mamá y el hijo, ¿sí? Entonces, integrar la comunidad, pero en un sentido genuino, ¿sí? Y en un sentido en lo cual sea participativo, hace también a la educación, justamente. Y un chico de 3, 4, 5 años va a ser mucho más receptivo de la importancia de no tirar el papel al piso que posiblemente un adulto, ¿sí? Entonces me parece que la respuesta, creo yo, para que sea algo sustentable y que dure en el tiempo, no son las multas, sino que la educación. Totalmente de acuerdo. Es la educación, es la educación. Nosotros estamos tan atrás pensando que todavía no estamos con la cabeza en el reciclaje, ni siquiera en separar bien los residuos, ni siquiera lo tenemos adentro, sentir que le estamos dando una segunda vida al residuo, ¿no? Con solo separar le estamos dando una segunda vida a un residuo, a una basura. Y eso todavía no entró en nuestro ADN, y va a costar, va a ser otra generación. Le va a parecer raro, en particular a ustedes, o simplemente por la persona que tiene menos experiencia internacional, pero en Europa hoy en día llevar a alguien para mostrar un huerto que funciona en forma circular es como ir al Arco de Triunfo de París, ¿eh? Más o menos ya estamos en ese nivel, ¿sí? Porque justamente es algo que ya es parte de la sensibilidad de la persona y la persona lo quieren ver, ¿sí? He escuchado justamente de visita organizada a estaciones de reciclado de basura, ¿sí? O sea, estamos hablando de esto, ¿sí? Porque tiene un valor, ¿por qué? Porque de repente hoy en día un teenager hoy en día no se va a comprar una zapatilla que no sabe quién la hizo, ¿sí? La persona que la hizo, con qué la hicieron, ¿sí? Si estuvieron explotando a gente para hacer esa zapatilla, ¿sí? Y que posiblemente la piensa como mi sobrinito adentro de un club de zapatillas, no solamente para él, sino para compartirla, ¿sí? Entonces es una sensibilidad totalmente distinta. Y estos chicos, bueno, de acá 10, 15, 20 años serán nuestros turistas del futuro, ¿sí? Entonces, lo más nosotros nos acostumbramos y acostumbramos a nuestros propios jóvenes en nuestro destino a esa tendencia, y mejor la percepción del turista va a ser, ¿sí? Y la verdad que, cuando mencionaba antes que Meita confirmó, la genuinidad de repente de decir, bueno, hasta un cerco bien cortado, bien arregladito, pero no tiene que simular que sea el castillo de Versalles, porque no es eso, ¿sí? Que sea algo auténtico con la florcita justa en el lugar justo, eso hace al primer impacto visual del destino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por compartir, y ahora, a modo de resumen, vamos a pasar unos slides que repasan algunos de los conceptos que hemos compartido en esta charla, en conceptos del encuentro, ¿no? En primer lugar, hablar de las tendencias turísticas actuales, entonces la importancia del turismo naturaleza como una oportunidad para posicionar Esteros de Liberá como un destino de prestigio internacional, que se destaca por esta propuesta de turismo naturaleza, en donde el propósito es la apreciación de la naturaleza y las culturas tradicionales de Liberá, ponerlas en valor para los turistas. Existe también una oportunidad para ofrecer y comunicar a través de las redes y los medios tradicionales de prestigio la posibilidad que tienen los turistas de vivir experiencias memorables, ya que los turistas están en la búsqueda de construir historias únicas para su vida, y el desafío entonces es poner en valor lo nuestro, compartirlo, destacando los aspectos y las formas que valoran los turistas. Así, también dentro de las tendencias turísticas actuales, el tema de la filantropía, ¿no? Invitando a los turistas a sumarse a una causa trascendental, que Esteros de Liberá lo tiene. Existe una oportunidad también de ofrecer visitas con propósito, en donde los turistas se involucren con una causa trascendental. Por ejemplo, se involucren en el programa de producción de naturaleza o rewilding, como mencionamos. Hay una tendencia en aumento en donde cada vez más se valora la responsabilidad, y los turistas están interesados en el cuidado ambiental, como bien decían Máximo y Maíta, ¿no? Esta tendencia de los turistas que se denominan PROMATS, que ya venía antes de la pandemia del COVID-19, y que es una palabra que mezcla dos vocablos, ¿no? El pro, que viene de propósito, y nómades, ¿no? Que son turistas que dan lugar a impulsos propios, guiados por la creencia de que los viajes deben tener un propósito, deben ser proactivos, y sobre todo perseguir un sentido de progreso personal y comunitario.
buscan involucrarse. Y también identificando la identificación de la demanda, su comportamiento, las necesidades, las expectativas y los deseos de las tendencias que se destacan en el comportamiento de la demanda turística, queremos destacar como importantes para Esteros de Liberá en particular y la provincia de Corrientes en general, la importancia que los turistas le dan al cuidado ambiental, a los viajes sustentables y, como mencionó Maíta, a la digitalización, tanto para elegir su destino, comunicarse, comprar viajes, como así también durante su estadía. Y una vez que termina su estadía, a través de las fotos, los videos, las experiencias que comparten con sus contactos, que esto va a ir en aumento porque la tecnología permite compartir con alta definición, high definition, imágenes y videos, de manera que somos todos generadores de contenido y compartimos nuestras experiencias, ¿no? Las redes son interactivas y es estratégico entonces diseñar la jornada del turista tanto real, analógica, como digital, y que haya una coherencia entre ambos y que sea genuina, como bien remarcaba Máximo, ¿no? En cuanto a las oportunidades de generación de ingresos genuinos, Esteros de Liberá presenta la oportunidad de ofrecer una propuesta genuina, única, que se sostenga en el tiempo. Cuando afirmamos que Liberá es único, hablamos de la presencia de recursos propios, diferenciales de las propuestas de otros destinos. Desarrollarlos, cuidarlos en el tiempo es estratégico y presenta una oportunidad. En cuanto a oportunidades de generación de ingresos genuinos, la posibilidad de posicionar Iberá como una marca internacional de destino naturaleza que genere ingresos genuinos para todo Corrientes y para la región del NEA, complementándose con otras propuestas ya existentes, es una realidad, ¿no? Así, dentro de los atractivos del destino, ¿cuáles son algunos de los atractivos del destino que tienen interés para muchos turistas nacionales e internacionales? Bueno, mencionamos la producción de naturaleza o rewilding, eso es un programa muy, muy convocante. La combinación con atractivos regionales, ¿no? La combinación de, por ejemplo, proponiendo a turistas de larga distancia un programa junto a Cataratas del Iguazú. Eso ya es una realidad, pero bien se puede aprovechar que Cataratas del Iguazú está posicionada como una de las 7 maravillas nuevas naturales del mundo y tiene tanta convocante para hacer una propuesta de relacionamiento con la inmensidad y en contacto con la fauna y la flora que permite Esteros de Liberá complementando esa propuesta. O los atractivos por contraposición de paisaje. Buenos Aires y su tango hace ofertas interactivas, culturales muy fuertes, distintas al resto del mundo, y bien puede ser complementado con una propuesta en el humedal de avistaje de fauna también muy, muy activa, muy comprometida, muy diferente, de mucho contraste, muy interesante para el turismo internacional. En cuanto a atractivos del destino, Maíta mencionó que el chamamé es patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO. Eso lo pone en la agenda internacional como se merece el chamamé, y bien puede ser compartido, no solo para escuchar, sino, como decía Máximo, para involucrarlos y para llamarlos a que tomen experiencia de cómo se toca esa música y los detalles que sabe la gente del lugar. La pesca deportiva con devolución, ¿no? La pesca del dorado, que tiene tanta dificultad como la pesca de otras especies que presentan dificultad, pero siempre con el cuidado y el respeto de la naturaleza, como hoy corresponde. El buceo, que, con reconocimiento de especies ictícolas, de peces, que la gente ni se imagina la diversidad que tienen los Esteros de Liberá, y que es maravilloso, como contó Maíta, y sorprende porque uno no se lo imagina. Entonces hay mucha más capacidad de hacer el efecto wow, que decía Máximo, porque nadie espera que bien puede convocar a turistas de otras latitudes. En cuanto a oportunidades de generar empleos de manera sustentable, mencionamos los mariscadores, que son protagonistas de una transformación mágica
de las cuales todos queremos ser parte, ¿no? Pensar que cazadores que se quedaron sin trabajo porque ya no había demanda para las pieles de carpincho y yacaré, y ese cambio de consumo por los cambios en la moda se convierten entonces en guardaparques y en guías que utilizan sus conocimientos para ayudar a los turistas a ver a los animales en su entorno natural, fotografiarlos, disfrutarlos sin depredarlos, ¿no? Fantástico. El mencho correntino, cuyo trabajo del arreo de ganado es tan especial y particular que eso, las personas que vivimos en ciudades no tenemos la oportunidad de vivirlos. Entonces ese trabajo cotidiano puede ser bien un atractivo genial por los números, por las formas, en fin, ni que hablar si uno participa de alguna manera en esa actividad. La gastronomía identitaria, aprovechando los rituales, como bien dijeron, del mate, también del té que se produce en la provincia, da lugares a rituales gastronómicos que se podrían ofrecer. Se pueden ofrecer ceremonias gastronómicas que pueden ser muy valoradas por los turistas y complementar la propuesta que tenemos. También propuestas e iniciativas en torno a la producción, por ejemplo, que más reciente de hamburguesas de búfalo, que puede bien integrar algo diferente, como la iniciativa fantástica que tiene Cocineros de Liberá, recuperando la tradición culinaria guaraní con las mejores prácticas y poniéndolas a disposición de la gente que nos visita como buenos anfitriones. Las artesanías, por supuesto, ofreciendo a los turistas llevarse recuerdos auténticos de Estero de Liberá que van a conectar con esas experiencias inolvidables que vivieron en el destino antes, ¿no? O sea, no son objetos, sino que son recuerdos de momentos mágicos. Bueno, todas estas tendencias dan lugar a prepararnos, ¿no? Desde la perspectiva nuestras, como prestadores turísticos, revisar lo que hacemos y formar, ver en qué granito de arena podemos contribuir con calidad y sustentabilidad para que Esteros de Liberá sea sustentable en el tiempo. Y en ese sentido, con Maíta y con Máximo, fuimos viendo algunos de los aspectos que para nosotros son claves y algunas preguntas que como prestadores turísticos tenemos que respondernos, ¿no? Y revisar en lo que hacemos. Cuando lo hacemos de cero o cuando lo venimos haciendo ya de antes. ¿Cuál es el propósito de nuestro emprendimiento turístico? Su rol, su historia, su posicionamiento. ¿Qué le proponemos a los turistas que van a venir a visitarnos? ¿Cuál es su identidad, su nombre, su identidad visual, verbal, los sonidos, los aromas? Buscando una coherencia en la propuesta. Y con la naturaleza y la cultura de la comunidad local, que es lo que nos diferencia de otros destinos. ¿Cuál es el contenido que le proponemos a los turistas? ¿Cuáles son los mensajes que transmitimos? Si tenemos registrada la propiedad intelectual, esto se transmite a través de, por ejemplo, publicaciones, modelos, el diseño, los productos que ofrecemos. ¿Cuáles son los canales de venta que elegimos? ¿Cuáles son las actividades y eventos que proponemos a los turistas? ¿Podemos posicionar algún evento al año a nivel internacional y marcar agenda? ¿Cómo se involucran las personas en nuestro emprendimiento? Y cuando hablamos de personas, decimos los colaboradores, también los fundadores del emprendimiento, también los turistas, también los clientes. Es decir, qué es lo que sucede en torno a nuestro emprendimiento. Y cuáles son los servicios que ofrecemos, cómo los viven los clientes. A veces esto de empatía es un ejercicio, ¿no? Es importante hacer el mapeo de los servicios, ver cómo es la atención al cliente y cómo son los momentos de verdad de punto de contacto de nosotros con cada uno de los clientes, tanto en la vida real analógica como en lo digital, ¿no? Revisar estos puntos de contacto, cómo suceden, como en el teatro decían, como en una película, decían Máximo y Maíta, ¿no? Y cuál es la relación en relación al espacio de nuestro emprendimiento. Es importante revisar cómo zonificamos y cómo es la circulación de los clientes en la propuesta que hacemos, cómo lo va a vivir el cliente, ¿no? Tanto desde el punto de vista del diseño interior, exterior, que sea coherente con la comunidad local y con el respeto a la naturaleza, pero también cómo lo va a vivir el cliente, la propuesta. Bueno, todas estas preguntas, que yo se las dije a modo rápido, fueron planteadas por Máximo y Maíta, y nos dan pie a invitarlos a la próxima reunión, que va a ser el módulo 2
donde nos vamos a adentrar en temas relacionados con la calidad de servicio. Ahora que hemos visto algunas tendencias más relevantes de la demanda turística, nos queda revisar nuestra propuesta, ¿no? En línea con lo que preguntaba un poco ahí a través del chat, y cómo nosotros como oferta turística buscamos generar un destino de calidad que respeta la naturaleza y el ambiente y que haga una propuesta que se sostenga en el tiempo, ¿no? Augusto, ¿te puedo interrumpir un segundo simplemente porque Adelante. hay dos palabras ahí que la tengo muy cerca del corazón? Yo estoy trabajando en un proyecto de una marca muy famosa, que algunos de ustedes posiblemente, los más jóvenes hemos todos bailados ahí, que se llama Pachá, que es conocida por el mundo por dos cerezas, ¿sí? Se muestran dos cerezas y todo el mundo sabe de qué Pachá. Realmente es impresionante, entrando en la marca, cuánto uno se da cuenta del valor. Y uno de los primeros desafíos fue, cuando llegué, me desafiaron diciendo, Máximo, hay que desarrollar un aroma que identifique Pachá. Era un poco demasiado simple de hacer un aroma cereza, ¿sí? Que además puede ser algo que puede gustar o gustar menos. Bueno, trabajamos 1 año y medio para desarrollar algo, y lo mejor que me pudo haber pasado es que hace unos meses atrás abrimos un nuevo emprendimiento de Pachá en Mykonos, y un señor llegó y me dice, esto huele a Pachá, ¿sí? Un aroma basado en la sal, en los productos que se pone para la crema solar, para defenderse, porque Pachá es Ibiza, Pachá es Mykonos, Pachá es Mediterráneo, ¿sí? Entonces, ahora Alejandra me pidió algo antes de que había visto, y ahora que lo digo, lo veo acá, no me he podido llevar un aroma de Iberá, y creo que si hay un lugar donde hay muchos aromas, es Iberá, ¿sí? Un aroma de Iberá, y por ejemplo lo que pasó, no sé si pasó en la Argentina, durante la pandemia no podíamos pasar música, y todos los emprendimientos tenían que pasar sonido de la naturaleza, ¿sí? O sea, crear una colección de sonido de la naturaleza que tienen ustedes sería una cosa que identificaría el destino de una manera increíble. Y entonces, los sonidos y los aromas que hacen que sea algo que yo me puedo llevar, si hoy en día tuviera una vela aquí, donde estoy en este momento en Italia, que me hace recordar a Iberá, ¿sí? Y que me transporta con mi recuerdo, me parece que puede ser algo muy importante. Y esto está hecho con elementos justamente naturales que son la esencia del destino. Y después otro puntito muy chiquito, he visitado algunos emprendimientos turísticos y creo que es muy importante hoy en día que el diseño de interior sea un reflejo del destino, ¿sí? La simulación de nuevo de un lujo que no pertenece al destino no está apreciada. Nosotros país creemos que le vamos a poner algo de cuero, de terciopelo raro, que la gente va a decir, wow, qué lujo. La gente no aprecia eso. Yo aprecio el tacto de algo que siento que ha sido tejido a mano o que tiene un diseño especial, unas artesanías especiales, ¿sí? Entrar en una habitación, en un destino como eso, donde haya puesto una lámina de, no sé qué yo, de reyes y el rey de Francia, no tiene nada que ver, ¿sí? Ahora, una obra basada en una colección de botánica del lugar que ya me da un conocimiento de lo que voy a descubrir, eso es diferencial, ¿sí? Una fotografía, estuve hace poco en un hotel en Jujuy donde habían puestos fotografía, gigantografía en cada cuarto de caras típicas del lugar, cara muy, muy expresiva, muy... Eso es el recuerdo. Lo cuento porque me lo sigo recordando a pesar que toda la noche duermo en un lugar distinto. No le muestro la habitación en la cual estoy acá, porque en acá no hay nada para llevarse, ¿sí? Entonces, creo que estos son los elementos. El interiorismo, el contacto, el aroma y los recuerdos auditivos, ¿sí? Lo que es la música de la naturaleza, que es la mejor música del mundo. Perdona, Augusto, que hacer esa paréntesis. Los sonidos de los amaneceres mágicos de Liberá serían ideales. Totalmente, totalmente. Qué bueno. Sí, muchísimas gracias. Justo vino Bárbaro para compartir en este momento de intercambio, así que vamos bien con los tiempos. No sé si quieren agregar algo. Pero me parece fantástico compartir este encuentro con ustedes, que queda disponible grabado para los prestadores que no pudieron participar, y va a quedar subido en la plataforma del Ministerio de Turismo de Corrientes para hacerlo de manera sincrónica en el momento que tengan tiempo y participar de este encuentro, como también los próximos módulos. También aprovecho para
para convocarlos a responder en el enlace un formulario de revisión de conceptos y también de evaluación de este encuentro que nos sirve a nosotros para mejorar cada día, y decirles que si tienen consultas, el mail nuestro de este programa es fortalecimientoturístico@gmail.com, y que si les gustó inviten a colaboradores de su destino, de su localidad a sumarse. Está abierto a todos, y cuando más participemos, mejor para Esteros de Liberá y para la provincia de Corrientes, que esta es la idea. Lo hacemos entre todos. Así que los invitamos el martes próximo a las 15 horas al módulo siguiente, donde nos vamos a adentrar en estos aspectos que señalaban Maíta y Máximo, desde la perspectiva de cómo lograr la calidad del servicio nosotros como prestadores turísticos y sostenerlo en el tiempo. Después, la otra semana, nos vamos a dedicar a ver certificaciones de turismo sustentable para prestadores turísticos, también en la idea de que esto se sostenga en el tiempo y cuidar el destino, ¿no? Esto que marcaban Maíta y Máximo, tan importante. Y finalmente, en este programa para prestadores, vamos a ver el 26 a las 15 cómo postularnos para certificar o en calidad o en turismo sustentable a través de autoevaluaciones de nuestro servicio. Esto es un ejercicio que parece muy difícil, pero no lo es, lo digo por experiencia propia, y el hecho de sistematizar y encender la máquina, como decía Máximo, es ponernos en marcha y poner en valor lo que hacemos, que es muy valioso para que se sostenga en el tiempo. Así que muchas gracias por su participación. Estamos a las órdenes para ayudarlos a que Esteros de Liberá sea un destino fantástico como se merece. Seguimos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, y gracias Maíta, gracias a todo mi team para organizar todo eso, y creo que es importante justamente el mensaje de Augusto. Esto no es solamente una charla para compartir nuestra visión, pero una voluntad genuina de poderlos acompañar y poderlos asesorar en lo que sea necesario para que el bien justamente del destino sea el bien de todos. Maíta, gracias muchísimo por acompañarnos en este viaje con todo tu conocimiento y claramente una gran pasión por el destino. No lo vamos a decir a los otros destinos para que no se ponga celoso, pero acá claramente tienen una aliada y una embajadora muy, muy importante para Iberá. Muchas gracias. No, gracias Máximo, Augusto y todo el equipo, y gracias Corrientes. Excelente. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós.